Capítulo 394. Envío a Granada. Había llegado el momento. En unos días habrá llegado el día en que Berengar se había comprometido a dar apoyo militar a su aliado en la península ibérica. Después de meses de preparación, la primera división estaba lista para partir hacia Granada, donde lucharían contra los ejércitos católicos hasta que cada centímetro de tierra ibérica estuviera nuevamente bajo el control de Al-Ándalus. Berengar se paró frente a su ejército vestido con su uniforme de campo, que se basaba en la variante de los uniformes M40 de un mariscal de campo que usó la Wehrmacht durante la mitad de la Segunda Guerra Mundial de su vida anterior. Hubo algunas diferencias menores entre el uniforme que actualmente usa Berengar y el de los mariscales de campo de la Segunda Guerra Mundial. La principal diferencia entre el uniforme que llevaba actualmente Berengar y el original era que el borde rojo que se extendía por los bordes del uniforme se reemplazó con un color verde bosque, al igual que lo habría visto en uso por la Guardia Fronteriza de Alemania Oriental de la Guerra Fría. En su cuello, Berengar tenía etiquetas únicas hechas para su posición como rey de Austria y Reichsmarschall, o en otras palabras, el mariscal del reino. Estas pestañas se basaron en las pestañas Reichsmarschall utilizadas por Hermann Göring en su vida pasada, con la diferencia de que el material del centro no era blanco sino verde bosque. Colgando de su cuello estaba su gran cruz de la Cruz de Hierro y su orden al mérito militar de Austria encima. En sus hombros, tenía etiquetas únicas para su posición. Al igual que las lengüetas del cuello, se basaron en gran medida en las de Hermann Göring, con la diferencia de que el Reichsadler nazi fue reemplazado por el águila bicéfala de Austria. Prendida en su pecho por encima de su bolsillo superior izquierdo había una serie de 3 barras de cinta, lo que significaba sus gloriosas hazañas en combate. Debajo de estas barras de cinta, colocadas cuadradas en el centro del bolsillo mismo, estaba su estrella de la Gran Cruz de la Cruz de Hierro. Desde su hombro derecho hasta su cadera izquierda había una correa para el hombro estilo Sambrowne conectada a su cinturón. Ambos estaban hechos de cuero negro. La hebilla del cinturón estaba hecha de oro blanco con el águila bicéfala austriaca impresa. En su lado izquierdo estaba su funda de cuero negro, que contenía su revólver. Debajo de este cinturón estaban sus pantalones al estilo de los pantalones de montar de un mariscal de campo de la Wehrmacht. La diferencia era que la raya no era roja sino del mismo verde bosque que adornaba su túnica. Estos pantalones estaban metidos en un par de botas altas de cuero negro de los oficiales. Finalmente, sobre su cabeza había un nuevo parche en el ojo, hecho de cuero negro, con un parche de la Cruz de Hierro cosido en el centro. A diferencia de su otro majestuoso parche en el ojo, no tenía el borde dorado. Encima había una gorra de oficial al estilo de los mariscales de campo de la Wehrmacht. La principal diferencia entre esta gorra y la original era que el pin dorado del Reichsadler nazi había sido reemplazado por el águila doble austriaca del reino de Berengar. De hecho, todo el uniforme estaba completamente desprovisto de cualquier forma de parafernalia nazi y en su lugar fue reemplazado por simbolismo imperial. Cuando Berengar se paró frente a sus soldados en los muelles de Trieste, fue esta imagen la que contemplaron. Sus soldados estaban vestidos al estilo del uniforme de campo M40 utilizado por la Wehrmacht en su vida pasada, pero con una armadura de acero pintada con felgrau en forma de armadura de trinchera alemana de la Gran Guerra. También usaron M35 Stahlhelms con el Reichsadler austriaco pintado en el costado. Colgados de sus hombros estaban los rifles de aguja Smith, y enganchados a su equipo de red había 2 granadas de palo por soldado, junto con el equipo estándar. Berengar comenzó a dar un discurso a sus soldados reunidos antes de embarcarse en su viaje para recuperar Iberia para sus aliados moros. Os miro a vosotros, hijos de Austria, y mi corazón se llena de orgullo. Orgullo de nuestro pueblo, orgullo de nuestro reino, pero sobre todo, orgullo de nuestra fuerza. Todos y cada uno de vosotros estáis a punto de embarcaros en un viaje a una tierra lejana a la tuya, con un único propósito: matar a nuestros enemigos. Ahora sé lo que muchos de ustedes están pensando. ¿Por qué debería luchar y morir en una lengua de tierra abandonada por Dios para que los musulmanes puedan recuperar Iberia? Sin embargo, si estás pensando de esa manera, debo informarte que estás gravemente equivocado. No matarás por el bien de los granadinos. Lo estás haciendo por el bienestar de tu gente. No cometer errores. La Iglesia reunirá a todos los reinos católicos significativos para marchar sobre nuestro suelo en 5 años. Cientos de miles de enemigos entrarán a nuestras tierras en un intento de masacrar a nuestras familias. ¿Por qué? ¿Porque nos atrevemos a estar en desacuerdo con las enseñanzas de Cristo? ¿O tal vez es para sofocar el crecimiento que cada hombre, mujer y niño en este reino ha luchado tan duro por lograr? Ahora quiero hacerles a todos y cada uno de ustedes una pregunta sencilla. Si los 3 reinos católicos de Iberia dejaran de existir, ¿podrían ayudar a nuestros enemigos a destruir nuestros hogares? Nein. Por lo tanto, no piensen en esto como tirar sus vidas por unos inmundos sarracenos en el otro lado del mundo para que puedan ver algunos días de paz. En cambio, piense en ello como llevar la lucha a sus enemigos para que su gente y sus familias nunca vean los horrores de la guerra que ustedes como hombres deben presenciar. Hay un fuego dentro de cada uno de nosotros que arde más brillante con cada respiración que pasa. Nosotros, como alemanes,
Entendemos el arte de la guerra en un nivel profundamente íntimo. Podría considerarse un derecho de paso para que todos nuestros jóvenes entren al campo de batalla y reclamen la gloria para sí mismos, para su rey y su patria. Ahora es tu turno, así que ve y mata a los enemigos de Austria. Victoria aclamada. Cuando Berengar terminó su discurso, la multitud de 25.000 soldados y los marineros que pasarían las próximas semanas transportándolos a través del Mediterráneo lanzaron saludos romanos y cantaron al unísono la siguiente frase: Salve Victoria. Salve Victoria. Salve Victoria. Una sonrisa cruel se dibujó en los labios de Berengar al presenciar esto. Solo había visto una escena tan espectacular en los videos históricos de los discursos de un hombre con bigote específico de su vida pasada. Berengar no tenía intenciones de crear un estado fascista. En cambio, sus objetivos eran puramente imperialistas. Imaginó una sociedad similar a un segundo Reich mucho más grande en lugar de su sucesor fallido. Sin embargo, no se podía negar el poderoso orador y propagandista que era el hombre. Como tal, Berengar en ocasiones había tomado prestadas frases y gestos específicos del Tercer Reich, como el término Heil Victory y el Roman Salute, para usar entre sus tropas. Pareció tener el efecto deseado, ya que los soldados estaban entusiasmados y listos para matar a cualquier íbero católico que encontraran. En cuanto a Berengar, por el momento no tenía planes de inmiscuirse en Granada. Arnulf era un comandante lo suficientemente capaz, y la patria lo necesitaba para mejorar aún más sus capacidades industriales. El rey de Austria había visto suficiente guerra por el momento, y 6 meses no eran suficiente tiempo de paz para que él se divirtiera adecuadamente. Mientras los soldados de Austria se preparaban para embarcarse en su nueva guerra, Berengar regresó al palacio, donde se acercó con temor. Es posible que haya olvidado informar a sus seres queridos que, de hecho, no se estaba embarcando en una guerra en este momento. Sabía cómo se preocupaban por él mientras estaba en el campo de batalla, y el hecho de que no le había informado que se quedaría seguramente causaría algo de pánico. Cuando entró por las puertas de su palacio, fue inmediatamente recibido por sus 3 esposas y su hermana menor, quienes saltaron a sus brazos, chocando con él como una avalancha obligándolo a caer al suelo. Estaban visiblemente molestos. Claramente, pensaron que los había dejado atrás sin despedirse. Eventualmente, Berengar se rió entre dientes antes de ponerse de pie. Podía decir por sus expresiones de puchero que estaban muy disgustados con él. Decidiendo calmar la tensión, Berengar hizo una broma, que salió tan bien como cabría esperar. Solo me fui por un par de horas y, sin embargo, ustedes, chicas, se ven como si hubiera estado fuera toda la vida. Me extrañaron tanto. Las diversas reacciones de las 4 mujeres fueron complicadas. Adela parecía estar haciendo pucheros con una pequeña lágrima en los ojos. Linde parecía estar enojado y Honoria parecía estar gratamente sorprendida. En cuanto a Henrietta, Berengar no tenía ni idea de lo que le pasaba por la cabeza, pero parecía terriblemente preocupada por su seguridad. Al darse cuenta de que había arruinado el ambiente, el joven rey de Austria rápidamente reunió a las chicas para un abrazo grupal y les informó su decisión. Relájense, no me iré a la guerra por un tiempo. Si me fuera, ¿quién continuaría con mis esfuerzos para industrializar la nación? A menos que suceda algo grave durante el conflicto, estaré aquí con ustedes 4 chicas. Ahora vamos, consíguete algo de comer. Después de decir esto, Berengar condujo a su familia hacia el comedor, donde todos comenzaron a celebrar el hecho de que el joven rey no los había dejado a todos atrás. Más tarde esa noche, Berengar se retiraría a sus aposentos junto a sus 3 esposas, donde tendrían su propia pequeña fiesta privada. Capítulo 395. Preparación para la Convención Constitucional. A la mañana siguiente, Berengar se levantó muy temprano con una sensación de fatiga. Una vez más, la mayor parte de la energía se drenó de su cuerpo mientras entretenía a sus esposas. Más importante aún, tenía una reunión importante más tarde ese día y, por lo tanto, tenía poco tiempo para relajarse. Con esto en mente, rápidamente terminó su rutina matutina antes de salir por la puerta del Palacio Real. Mientras estaba sentado dentro de su carruaje, llevaba un maletín lleno de documentos importantes sobre su plan de 5 años. Su destino era simple, fue la residencia temporal de su tío y suegro, el canciller Otto von Graz. Desde su victoria en la guerra por la independencia hace 7 meses, Austria se había convertido en un reino soberano. Sin embargo, a pesar de esto, hasta ahora habían operado bajo una constitución diseñada cuando aún eran un ducado subordinado. Con esto en mente, Berengar sintió que era hora de celebrar una convención constitucional. El propósito detrás de esto era redactar una nueva constitución para una Austria independiente. Esta fue la razón por la que Berengar visitó a su tío en esta hermosa mañana. Después de llamar a la puerta 3 veces, la puerta se abrió para revelar a una joven sirvienta. Con la abolición de la servidumbre, los sirvientes como sirvientas y mayordomos ahora tenían que recibir un salario digno. A pesar de esto, era un puesto muy deseable ya que, en términos generales, la vivienda y las comidas formaban parte del puesto.
La joven doncella se quedó sorprendida al darse cuenta de que el hombre que estaba frente a ella era el rey de Austria. Le tomó unos momentos presentar sus respetos a Berengar, donde rápidamente se arrodilló frente a él y se disculpó por su falta de decoro. Su Alteza, me disculpo, me sorprendió verlo aquí. Iré a alertar a su gracia de su presencia de inmediato. Cuando la joven se fue, Berengar esperó dentro de la entrada del castillo de Otto durante unos minutos antes de que llegara el hombre. Estaba vestido con nada más que una bata de seda y tenía una expresión desagradable en su rostro. Parecería como si todavía estuviera durmiendo cuando llegó Berengar. Sin embargo, en el momento en que vio a su sobrino y yerno parados frente a él con un uniforme militar, se dio cuenta de que estaban en marcha asuntos más importantes. Así, Otto saludó a Berengar con una cálida sonrisa antes de conducirlo al estudio. Su Alteza no esperaba su visita tan temprano en la mañana. Me disculpo por mi apariencia inapropiada. Por favor, espere en mi estudio. Haré que la joven Magdalen atienda sus necesidades mientras yo ordeno. Berengar se limitó a asentir con la cabeza en silencio, indicándole a su tío que lo aprobaba. Luego, el hombre mayor subió corriendo las escaleras y entró en su baño, donde comenzó a bañarse y seleccionar la vestimenta adecuada para la reunión. Mientras esto sucedía, Berengar notó que la doncella lo miraba con atención como si él fuera un lobo y ella un cordero. Evidentemente, su reputación como mujeriego lo había precedido, ya que la chica parecía ser excepcionalmente cautelosa con él. Sin embargo, Berengar no tenía interés en una doncella humilde. Si tomaba otro amante, ella tendría que ser al menos una princesa. Así, Berengar puso una sonrisa amistosa mientras le daba una orden a la joven doncella de una manera cortés y delicada. Magdalen, ¿verdad? Te agradecería mucho que me trajeras una taza de café. La niña instantáneamente asintió con la cabeza en silencio y salió corriendo como un conejo asustado mientras comenzaba a preparar lo que su monarca había pedido. Al poco tiempo, regresó con un vaso de café negro recién hecho, donde Berengar inmediatamente comenzó a pedirle otro favor. Por favor, si pudiera agregar un poco de leche y azúcar, eso sería muy bienvenido. La criada instantáneamente asintió en silencio y trajo un vaso de leche fresca y un terrón de azúcar que hábilmente mezcló en la taza de cerámica. Después de hacerlo, hizo la pregunta en su mente. ¿Hay algo más que necesite, Su Majestad? Sin embargo, Berengar simplemente negó con la cabeza mientras respondía a su pregunta. No, lo has hecho maravillosamente, gracias. La chica se sonrojó instantáneamente al escuchar esto y salió corriendo hacia el fondo. Sabía que era mejor no meter la nariz en los asuntos de la nobleza, especialmente del rey de Austria. Después de un rato, Otto regresó con su atuendo más noble antes de sentarse frente a Berengar, donde abrió la conversación con una pequeña charla. Entonces, ¿cómo te está tratando mi hija? Espero que no te haya causado demasiados problemas. Berengar sonrió al oír esto y colocó su taza sobre el pequeño plato provisto con ella. Por el contrario, disfruto mucho de su compañía. Con ella cerca, encuentro que mi carga de trabajo es mucho más fácil de manejar. Sin embargo, debido a su embarazo, ella y los demás están un poco, digamos, malhumorados. Otto rió brevemente cuando escuchó esto antes de evaluar a Berengar con su nuevo uniforme de campaña. Posteriormente, preguntó por el estado de su atuendo. Así que vas a ir a la guerra, ¿lo entiendo? Elegiste un buen momento. Para cuando regreses a casa, tus hijas ya habrán dado a luz o estarán muy cerca de hacerlo. Lo que significa que tendrás que sufrir menos. Una sonrisa engañosa se curvó en los labios de Berengar cuando los recuerdos de sus logros en la batalla inundaron su mente, llenando su vista y oído como si estuviera alucinando. Sus manos estaban tan quietas como el granito mientras recordaba el tiempo que había pasado participando en pura violencia sin adulterar. Eventualmente, se liberó de la ilusión y respondió a la línea de preguntas de Otto con una respuesta apropiada. De la sartén al fuego, ¿eh? En realidad, por el momento, estaré aquí, en mi casa en Kufstein. A menos que la situación dentro de Iberia se torne volátil y mi presencia sea requerida, no participaré en esta campaña. No importa cuánto deseo hacerlo. En cuanto al uniforme, sinceramente, sentí que era un buen cambio de ritmo del atuendo demasiado lujoso que suelo usar. En mi humilde opinión, me hace ver más militarista y utilitario que mi estilo habitual, y admiro mucho esos atributos. Otto inmediatamente asintió con la cabeza en silencio en respuesta a esta declaración. Simpatizaba con el punto de vista de Berengar. A pesar de que no participó en el ejército de Austria, al menos no desde que se estableció una fuerza profesional centralizada. Todavía había visto su parte justa de la guerra en el pasado. Habiendo entablado una pequeña charla durante un tiempo apropiado, Berengar tomó un sorbo de su café una vez más antes de terminarlo. Después de hacerlo, instantáneamente cambió el tema a la razón de su visita. Después de todo, como rey, era un hombre muy ocupado y no podía quedarse mucho tiempo. De todos modos, tío, esto no es lo que he venido a discutir contigo. En cambio, he venido a pedir tu ayuda.
Soy consciente de que eres muy respetado entre la nobleza de Austria, como el canciller de nuestro reino y el actual duque de Steiermark, ocupas una posición ventajosa. Por lo tanto, debo pedirte algo. La mirada de Otto cambió a un destello severo mientras se preparaba para lo que Berengar estaba a punto de preguntar. Por el sonido de la voz de su sobrino, algo grave estaba a punto de suceder. Como tal, asintió con la cabeza antes de hablar afirmativamente. Cualquier cosa que requieras de mí, siempre que esté dentro de mi poder, lo cumpliré lo mejor que pueda. Berengar naturalmente sonrió cuando escuchó esta respuesta. Era exactamente lo que quería oír. Como tal, no perdió el tiempo e inmediatamente comenzó a informar a su tío de la decisión a la que había llegado. Tío, no es un gran secreto que algunas de mis reformas han sido menos que populares entre los niveles más altos de la nobleza austriaca. Algunos todavía se refieren a mí como usurpador y advenedizo. Desprecian mi linaje en lugar de arrodillarse ante mis logros. Yo no tengan mala voluntad hacia ellos. Son tontos viejos y obstinados que se niegan a cambiar con los tiempos. Siempre que ocurra un cambio significativo dentro de una sociedad, siempre habrá hombres así. Sin embargo, necesito su ayuda. Pronto estaré reuniendo a los jefes de Estado y varios nobles de todo el reino para un asunto de gran importancia. Ahora que somos un reino independiente, ha llegado el momento de establecer una constitución digna de nuestra gran nación. Aunque hice el trabajo preliminar con las versiones anteriores, nunca tuvieron la intención de ser el producto final. Con esto en mente, quiero que todos los grandes hombres de Austria, ya sea que provengan de la nobleza o de la población común, se unan y me ayuden a crear un sistema que resistirá la prueba del tiempo y tendrá en cuenta las necesidades de todos. El hecho es que, con una simple solicitud, puedo obtener rápidamente el apoyo de los hombres comunes y de la baja nobleza, porque nadie ha ganado más durante mi tiempo como monarca que ellos. Sin embargo, me temo que hombres de su calibre, los duques y marqueses de Austria, dudarán un poco en unirse a esta convención constitucional mía. Lo que requiero de usted es bastante simple. Le agradecería mucho que representara los intereses de la alta nobleza y convocara esta reunión como canciller antes de hacer el anuncio, para que parezca que no estoy forzando mis ideas. Todos los demás una vez más. Después de escuchar esto, Otto se quedó en silencio por varios momentos. No hizo un solo movimiento mientras reflexionaba sobre el discurso de Berengar. Después de un rato, finalmente suspiró y, al hacerlo, asintió con la cabeza mientras aceptaba la tarea que le había legado su soberano. Muy bien, haré una declaración pública en los próximos días, solicitando una convención constituyente. Los convocaré a ustedes y a todos los que consideren importantes para que asistan a la reunión en el Reichstag donde llegaremos a un consenso sobre lo que debe y no debe incluirse en nuestra constitución. Aunque debo ser honesto, me temo que simplemente está utilizando esto como una pieza de propaganda para satisfacer a aquellos que han estado menos que de acuerdo con sus reformas. Berengar se rió entre dientes cuando escuchó esta respuesta. Después de hacerlo, se levantó de su asiento y asintió con la cabeza con una sonrisa grabada en su rostro antes de responder. Tío, me conoces tan bien. Muy bien, te dejaré esta tarea a ti. Después de que hagas tu declaración, responderé de acuerdo, donde luego fijaremos una fecha y hora para que los líderes de nuestra sociedad se reúnan. Reunirse en el Reichstag. Espero trabajar con usted en el futuro. Después de decir esto, Berengar partió de la residencia temporal de Otto. Fue solo después de asegurarse de que su sobrino se había ido hacía mucho tiempo que Otto se atrevió a soltar el aliento y expresar los pensamientos que tenía en mente. No es de extrañar que tenga 3 esposas. La cantidad de trabajo que soporta este tonto es suficiente para poner a cualquier hombre en una tumba temprana. Capítulo 396. Los austriacos llegan a Granada. Habían pasado unos días y las primeras fuerzas armadas de Berengar habían pisado el suelo de la península ibérica. En el sur de Granada, miles de soldados austríacos se reunieron con sus armas y artillería mientras se preparaban para avanzar hacia el norte. Sin embargo, hasta que pudiera llegar el resto de la división, una ciudad temporal hecha de tiendas de campaña se instaló en el borde de la región por el momento. Esta ciudad de tiendas de campaña se utilizó para albergar a los miles de soldados que esperaban la llegada del resto de su división y suministros. Un general que se había ganado su lugar en las buenas gracias de Berengar estaba actualmente al frente de la primera división. Con su rápida victoria sobre los suizos, Adelbrand von Salzburg fue enviado como líder de la primera división hasta que se reagrupó con Arnulfo y las fuerzas del ejército real de Granada. En ese momento, Arnulf tomaría el mando de todas las fuerzas de la coalición en Granada por decreto del rey Berengar von Kufstein. Desde hace algún tiempo, la reconquista se había convertido en una guerra de poder que Berengar utilizó para dividir las fuerzas de la Iglesia Católica y obligar a sus enemigos a gastar tiempo, cuerpos y recursos en una lucha que simplemente no podían ganar. Desafortunadamente, el ejército granadino resultó menos competente de lo que inicialmente había estimado. Lo obligaron a entrar en la guerra años antes de lo que había planeado. El propio Berengar estaba en el proceso de llevar al reino de Austria a una nueva era de industrialización. No podía permitirse el lujo de marchar un ejército a la guerra en este momento. En cambio,
había enviado a regañadientes a una parte de su ejército al territorio de su aliado bajo la supervisión de uno de sus principales generales, que estaba vagamente relacionado con él. Adelbrand era un duque joven y ambicioso que siempre fue un guerrero habilidoso con mentalidad para las tácticas. A pesar de su edad, había ganado una posición ventajosa en el ejército real de Austria y demostró su valía en el campo de batalla al liderar una campaña contra los suizos, que finalmente resultó en su anexión. Era el hermano menor del tonto e incompetente Wolfgang von Salzburg, el esposo de Ava von Graz, prima de Berengar y hermana de Adela. El hombre tenía vínculos distantes con Berengar desde un aspecto familiar y, por lo tanto, el joven monarca estaba más inclinado a confiar en él. Adelbrand, por supuesto, fue ferozmente leal a Berengar y su régimen, y vio que el enfoque meritocrático de la sucesión y los asuntos militares era una enorme mejora con respecto al sistema medieval de primogenitura. Después de todo, si Berengar no hubiera llegado al poder, todavía estaría arrodillado debajo del idiota de su hermano mayor, es decir, si todavía estuviera vivo. Mientras que Salzburgo estaba siendo quemado hasta los cimientos bajo la ocupación bávara, Adelbrand tomó el relevo para defender su hogar, a pesar de que era una causa perdida. Wolfgang había huido a la relativa seguridad de la propiedad de la familia de su esposa, dejando que su pueblo sufriera bajo la ira de los ejércitos bávaros. Si no fuera por la intervención de Berengar, es difícil decir con precisión cuál habría sido el destino del joven duque. Inicialmente un conde, él, al igual que su contraparte Otto, fue elevado al estado de duque cuando Berengar ascendió a la posición de rey. Ahora tenía la tarea de liderar la primera división del ejército real de Austria, que era la división de élite y más curtida en la batalla de las fuerzas de Berengar para luchar en Granada. Por supuesto, se vería obligado a ceder su autoridad a Arnulfo, quien actuaría como líder de las fuerzas granadinas y austriacas. No obstante, tuvo un poder significativo en esta campaña para erradicar los reinos católicos de Iberia. Finalmente, Adelbrand notó la llegada del sultán granadino, quien miró el campo de hombres vestidos con felgrau con una mirada de esperanza en sus ojos. Hassan tenía una expresión alegre al presenciar la llegada de las fuerzas austriacas. Se llevó una gran sorpresa, ya que Berengar le había informado inicialmente que solo enviaría 10.000 hombres para ayudarlo. Al final, Berengar había optado por enviar una división completa, que resultó ser la fuerza más veterana que tenía bajo su mando. Berengar era el tipo de hombre que promete poco y cumple demasiado. Inicialmente, esperaba que llevaría más de 6 meses equipar a toda su primera división con las armas necesarias para ganar este conflicto de manera extravagante. Sin embargo, debido a su industrialización en curso y la eficiencia de sus trabajadores, las fábricas de armas produjeron armas más que suficientes para cumplir con las demandas de una sola división. Así, al final, Berengar había enviado a la totalidad de su primera división junto con uno de sus generales más capaces para lograr una victoria abrumadora. La primera división estaba compuesta por 3 brigadas de infantería, una brigada de caballería, una brigada de artillería y algunos batallones de apoyo, que consistían en unidades especializadas como Jaegers, médicos, pioneros, etc. No todos estos hombres habían llegado a Granada todavía, y como tal, Hassan desconocía la inmensa fuerza que Berengar había comprometido con su causa. Al notar que Adelbrand parecía estar dando órdenes a sus tropas, Hassan se acercó al hombre y rápidamente le hizo la pregunta que tenía en mente. ¿Eres el hombre a cargo aquí? Afortunadamente para Adelbrand, desde que Berengar conoció a Hassan, el hombre había estado estudiando su alemán y ahora podía comunicarse efectivamente con los líderes del ejército austríaco. En respuesta a la pregunta de Hassan, Adelbrand lanzó un saludo militar estándar e informó su nombre y rango al sultán de Granada. Mayor general Adelbrand von Salzburg, Su Majestad el Rey Berengar von Kufstein me ha encomendado llevar a la primera división del Ejército Real de Austria a la victoria en esta campaña. Aunque el Ejército Real de Granada había tratado de emular al poderoso ejército de Austria, todavía tenían que abarcar por completo la escala adecuada y las designaciones de unidades que había utilizado Berengar. Después de todo, al comienzo de este conflicto, tenían menos de una división completa de hombres para desplegar. Por esta razón, Hassan no entendió de inmediato qué significaba una división de soldados. Debido a este malentendido, Hassan inmediatamente hizo una pregunta relativamente tonta. ¿La primera división? Eso significa que vienen más de ustedes. Adelbrand respondió de inmediato a esta pregunta con una expresión de suficiencia mientras explicaba con todo detalle exactamente cómo definió Austria una división. Si bien toda mi unidad aún no ha llegado a estas costas, le aseguro que solo habrá una división participando en este conflicto. Su Majestad, debo informarle que una división completa consta de aproximadamente 25.000 hombres que son totalmente capaces de librar una guerra de forma independiente. Si es necesario. Debido a la superioridad de nuestras fuerzas sobre las del enemigo, Su Majestad el Rey Berengar ha decidido que solo necesitará la primera división para ganar esta guerra. Después de enterarse de que llegarían 25.000 austriacos para apoyarlo, Hassan se sintió muy aliviado, como si la presión a la que se había enfrentado durante los últimos 6 meses desapareciera de repente.
Era consciente de lo eficientes que eran los austriacos en la guerra y sabía que Berengar realmente valoraba su alianza si enviaba a tantos de sus soldados a la batalla. Sin embargo, había una última pregunta en su mente mientras pensaba en esto. Como tal, Hassan no contuvo sus pensamientos mientras preguntaba sobre el paradero de una persona específica. Dime, ¿dónde está el rey Berengar? Me gustaría mucho compartir una copa con él. La expresión de Adalbrand de repente se volvió incómoda. No tenía idea de que Berengar se había olvidado por completo de informar a Hassan que no entraría en el conflicto. Una sonrisa incómoda apareció en su rostro mientras trataba de explicar la situación con la mayor delicadeza posible. El rey Berengar está actualmente ocupado supervisando una transición crítica hacia nuestro reino y no está disponible para liderar el conflicto. Sin embargo, les aseguro que bajo mi mando, será más que suficiente para ganar este conflicto. Hassan inmediatamente comenzó a maldecir en su lengua materna mientras expresaba sus pensamientos en voz alta. Ese bastardo. Apuesto a que me está evitando porque sabe que trataré de casar a mi hermana con él. Adalbrand no tenía idea de lo que decía Hassan, pero pensó que no era agradable. Así mantuvo la boca cerrada. Solo hablaría en nombre de Berengar si el sultán tuviera las agallas de insultarlo en un idioma que el general pudiera entender. Afortunadamente para todos los involucrados, Hassan se guardó sus pensamientos para sí mismo. Después de un tiempo, Hassan comenzó a hablar con el general austriaco sobre el conflicto en curso. En este momento, su general Arnolf está detrás de las líneas enemigas liderando a mi guardia real en lo que él denominó una campaña de guerrilla. Hasta ahora, han logrado frenar el avance ibérico, pero no pasará mucho tiempo antes de que se enfrenten. Mis defensas. Le sugiero que se dirija rápidamente al frente para reforzar mi ejército principal, o de lo contrario será mucho más difícil cuando falle la primera línea de defensa. Adalbrand sacudió la cabeza cuando escuchó esta sugerencia. Tenía un plan y se apegaría a él. Fue con esto en mente que respondió a la solicitud de Hassan. Esperaré aquí hasta que la primera división haya aterrizado por completo. Luego, expulsaré a sus enemigos de su tierra. Cuando haya asegurado su emirato y haya exterminado hasta el último católico en estas tierras, entonces llevaré a mi ejército a Portugal, donde capturaré su capital y obligaré a su rey a arrodillarse ante mí. Por el momento, tus soldados tendrán que resistir. Estoy seguro de que podrán hacerlo. Cuando Hassan escuchó esto, suspiró antes de caminar de regreso a su caravana. Había viajado un largo camino para saludar a la hueste austriaca, y no iba a quedarse sentado y esperar a que llegara el resto de la división. Cuando comenzó a marchar de regreso a su carruaje, mientras lo hacía, llamó a Adalbrand, dándole luz verde para hacer lo que quisiera. Tú eres el general, haz lo que creas que es mejor, pero te advierto que si atraviesa mi ejército, te verás obligado a lidiar con docenas de pequeños ejércitos en mi territorio, y esto se convertirá en una campaña muy larga. Dicho esto, el joven sultán partió del puerto, viajando de regreso a su capital, Granada. Mientras Adalbrand y Arnulf libraban la guerra contra los íberos, Hassan se enfermaba en su palacio y disfrutaba de los lujos que contenía. Esta actitud despreocupada se vería más tarde como un acto de cobardía, convirtiéndose en un importante punto de discordia entre los generales granadinos y su sultán. Capítulo 397. Asesinando a un señor de la Guerra del Este. Dado que Berengar había decidido por primera vez anexar el estado teutónico e incorporarlo a su dominio, ordenó a Linde que enviara agentes de campo al territorio actualmente ocupado por la coalición oriental, que estaba compuesta por varios países como Polonia-Lituania, los diversos Rus Unidos y la Horda de Oro. A estos agentes de campo se les asignó la tarea de sabotaje, asesinato y reconocimiento profundo para detener el avance de las coaliciones del Este en lo poco que quedaba del estado teutónico. Era una misión difícil y, en ese momento, un agente de campo llamado Jürgen Speck estaba muy por detrás de las líneas enemigas con una tarea que muy probablemente resultaría en su prematura muerte. Sin embargo, por el bien de la patria, estaba más que dispuesto a pagar el precio. En sus manos había un rifle de aguja Smith, con su alcance elevado a 1000 yardas. Habiendo tenido un desempeño excelente en su curso de puntería, Jürgen fue más que capaz de hacer el tiro. Por el momento, estaba sentado lejos de su objetivo, que cabalgaba con su anfitrión. Kadan era el Khan actual de la Horda Dorada, y cabalgaba con sus guerreros hacia el oeste, hacia Marienburgo, con un único propósito: erradicar los últimos restos del estado teutónico. Sin duda sería una masacre si él y sus 130.000 jinetes llegaran a aquellas tierras. En ese momento, Jürgen estaba apuntando hacia abajo bajo la lluvia torrencial mientras esperaba que el Khan se acercara. El hombre entraría en el campo de tiro en cualquier momento y el agente podría disparar. Vestido con una bata de camuflaje astillado y una gorra de campo, Jürgen se mezcló perfectamente con su entorno a esa distancia. Sin un Khan para liderar la horda, los distintos clanes indudablemente caerían en luchas internas por el próximo gobernante. Entonces Jürgen respiró hondo y colocó su dedo en el gatillo. Su objetivo estaba ahora dentro de su mira. Mientras apretaba el gatillo, el sonido de un trueno estalló en el aire, sorprendiendo a los guerreros orientales.
Inicialmente, pensaron que era solo un trueno, pero cuando miraron a su intrépido líder, había un agujero ensangrentado en el centro de su pecho. Debido a la distancia de 1000 metros y al mal tiempo, no habían visto la columna de humo que salía del rifle de Jürgen y, por lo tanto, no sabían cómo habían asesinado a su líder. Sin embargo, el can cayó del lomo de su caballo con sorpresa en los ojos mientras exhalaba su último aliento. En el momento en que esto ocurrió, la horda de 130.000 hombres estalló en caos. Frenéticamente comenzaron a buscar al culpable, sin esperar que se escondiera en los arbustos a 1000 metros de distancia. Sin embargo, en su estado de pánico, Jürgen cometió la tonta acción de subirse a su caballo y huir de la escena de su crimen, lo que inmediatamente hizo que los exploradores de la horda notaran su presencia. Si se hubiera quedado quieto y agazapado, era posible que la horda dorada hubiera asumido que la muerte de su can era un trabajo interno y, sin embargo, ahora que un jinete solitario huía frenéticamente de la escena, sabían que su can de alguna manera había sido asesinado por un extraño. Con esto en mente, la horda dorada comenzó a perseguir a Jürgen con sus veloces caballos. Si podía escapar o no estaba ahora en manos de Dios. El agente austríaco se apresuró tan rápido como su caballo se lo permitió. Por suerte para él, los árabes tenían un alto nivel de resistencia. Sin embargo, a pesar de pasar casi 3 millas dejando atrás a sus perseguidores, su caballo comenzó a disminuir la velocidad. Ya no podía soportar su velocidad máxima y estaba completamente exhausto. Teniendo en cuenta que lo habían dejado en el medio de la nada, sin un pueblo alrededor en el que esconderse, Jürgen sabía que solo tenía una oportunidad de sobrevivir. Después de reflexionar sobre sus elecciones, detuvo rápidamente su caballo, donde sacó un trozo de pergamino contenido dentro de su bolsa. Con una pluma estilográfica en la mano, sacó un mapa del área y marcó su ubicación general con una sola frase escrita, SOS. Después de hacerlo, adjuntó la carta a la lechuza mensajera que estaba dentro de una jaula atada a la silla del caballo. Después de hacerlo, arrojó la lechuza al aire y la envió al campamento más cercano de sus agentes cercanos. Con suerte, los refuerzos llegarían pronto y lo liberarían de su desesperada situación. Si los guerreros orientales de la Horda Dorada querían perseguirlo, tendrían que hacerlo bajo sus términos. Teniendo en cuenta que vestía ropa de camuflaje y empuñaba un arma superior, Jürgen sabía que su única esperanza de supervivencia era esconderse hasta que sus perseguidores abandonaran la búsqueda para encontrarlo. Después de explorar el área, Jürgen encontró un bosque cercano en el que podía esconderse hasta que llegara la ayuda. Con esto en mente, el hombre rápidamente comenzó a cubrirse con lodo para ocultar su piel blanca, a donde luego huyó bajo la protección del gran bosque. Esperaba esconderse lo suficientemente bien como para que los guerreros del este no pudieran encontrarlo. Después de que había pasado aproximadamente una hora, Jürgen había encontrado una pequeña cueva, donde aprovechó para descansar. Se desconocía si alguna forma de depredador yacía en sus profundidades. Sin embargo, sabía que si no se quitaba pronto la ropa empapada, sin duda moriría de hipotermia. Afortunadamente para Jürgen, no había señales de una bestia acampada dentro de la caverna, por lo que el hombre rápidamente encendió un fuego y se quitó la ropa empapada, metió la mano en su bolso y sacó un par de ropa de campesino medieval que guardaba como repuesto. Caso surgiera la necesidad donde tendría que ocultar su identidad. Durante 3 días, Jürgen permaneció en el bosque, cazando y atrapando su comida mientras sobrevivía a la tierra. Justo cuando pensaba que sus perseguidores le habían perdido el rastro, sintió un dolor agudo que le atravesaba el muslo. Una flecha con púas sobresalía de su pierna justo debajo de la arteria femoral. Estaba bien y verdaderamente lisiado. Aunque trató de alejarse a rastras, finalmente fue pateado por un hombre grande de Mongolia vestido con la armadura de su pueblo. Justo cuando el hombre estaba a punto de bajar su espada y decapitar a la gente de campo herido, su mano fue detenida y un hombre aún más grande comenzó a hablarle con un tono severo, en un idioma que Jürgen no entendía. En poco tiempo, los mongoles ataron a Jürgen con una cuerda y lo sacaron del bosque. Había ocurrido la peor situación imaginable. Fue capturado vivo por la Horda Dorada y sin duda sería torturado para obtener información sobre su identidad antes de ser ejecutado. Jürgen sabía que las probabilidades de rescate eran bajas y se resignó a su destino. Incluso si pudiera llegar la ayuda, no había forma concebible de que ellos irrumpieran en el campamento de la Horda Dorada y lo liberaran de su cautiverio. Sin saberlo, su lechuza había informado su ubicación al puesto de campo más cercano y, por lo tanto, un equipo de agentes ya estaba en camino para buscar su paradero. Había pasado aproximadamente un mes desde la captura de Jürgen, y en ese momento, Emma, quien era el director adjunto de la inteligencia real, estaba de pie en los pasillos de su cuartel general ubicado en la ciudad de Kufstein. Sostenía un informe de campo en su mano mientras fruncía el ceño en sus labios. Después de leer la información, entendió completamente la situación en cuestión. Desde la captura de Jürgen, la Horda Dorada se había dividido en varias facciones que competían por el puesto de Next Khan. El objetivo se había logrado y se detuvo su avance hacia el estado teutónico. Ya no estaban unidos y, sorprendentemente, Jürgen todavía estaba vivo. Aunque torturado sin piedad, nunca había revelado su identidad. Así,
Los mongoles continuaron manteniéndolo respirando por el momento. Sin embargo, su ubicación actual estaba muy dentro del campo del principal candidato para el puesto de Khan. Con 50.000 jinetes a su lado, no sería fácil sacar a la gente de campo de su apuro. Un equipo de agentes estaba monitoreando constantemente la situación y habían enviado una solicitud a la sede sobre cómo proceder. No pasó mucho tiempo antes de que Jürgen finalmente se rompiera y revelara que se trataba de una estratagema de la inteligencia austriaca para frenar el avance de la Horda Dorada hacia las tierras del Estado teutónico. Cuando eso sucediera, se produciría una guerra abierta entre Austria y la Horda de Oro. Tal resultado debía detenerse a toda costa. Por lo tanto, Emma, que actualmente vestía su uniforme de trabajo, tenía una expresión complicada en sus labios. Hasta ahora, ninguno de sus agentes de campo había sido capturado con vida. La información que Jürgen tenía disponible podría desencadenar rápidamente una guerra entre los dos países. Así se presentaron dos opciones. De cualquier manera, un equipo de élite que no tenía disponible tendría que colarse en el campamento enemigo. Después de reflexionar sobre ello durante algún tiempo, Emma suspiró profundamente mientras miraba a su director de operaciones encubiertas, quien le había entregado el informe. Después de varios momentos de silencio, ella reveló sus pensamientos al respecto. Parece que voy a tener que pedirle ayuda a la directora misma. Capítulo 398. Estableciendo operaciones especiales. Berengar, Linde y Emma se encontraban actualmente dentro de la oficina del rey dentro del Palacio Real. Cuando Berengar se sentó en su asiento, Linde se paró a su lado mientras leían el informe que les entregó el director adjunto de la inteligencia real. Emma había demostrado ser un agente de campo capaz en el pasado y era muy consciente de los peligros asociados con la misión que le habían ordenado dar a los hombres y mujeres bajo su mando. Sin embargo, uno de los suyos fue capturado y actualmente carecía de los medios para sacarlos de su posición comprometida. La única opción que quedaba era pedir ayuda a las Fuerzas Armadas, directamente bajo el mando de Berengar como rey y Reichsmarschall de Austria. Berengar miró el informe con expresión complicada. Sabía que había emitido la orden de asesinar a objetivos de alto perfil, pero eliminar al líder de la Horda Dorada fue una decisión bastante tonta por parte de la inteligencia real. Después de llegar a una comprensión completa de la situación actual, Berengar suspiró profundamente mientras dejaba el informe sobre su escritorio. Después de hacerlo, juntó los dedos en contemplación. Se sentó allí en silencio por unos momentos antes de finalmente hacer la pregunta en su mente. ¿Qué es exactamente lo que me estás pidiendo? Emma tragó la saliva que se acumulaba en su boca mientras luchaba por encontrar la forma de expresar su deseo. Finalmente, se armó de valor y le pidió a Berengar el apoyo que tenía en mente. Le solicito que envíe sus fuerzas para ingresar al campamento de forma encubierta y extraer o eliminar a Jürgen para evitar que se filtre información clasificada al enemigo. Berengar pensó en la pregunta que tenía entre manos por unos momentos. Aunque sus agentes de campo tenían talento para el espionaje, el asesinato y el sabotaje, no eran expertos en asuntos militares. Como resultado, si intentaran rescatar al objetivo, fallaría. Berengar no había pensado en establecer una unidad de operaciones especiales dedicada hasta ahora. La razón era bastante simple. Creía que la superioridad de sus fuerzas era tan abrumadora que no se requería el uso de unidades especializadas para realizar tareas no convencionales. Sin embargo, aquí estaba sentado, con una misión que ni siquiera sus Jaeger podían llevar a cabo fácilmente. Después de todo, las operaciones encubiertas no estaban exactamente en la descripción de su trabajo, eran de acción directa, especialistas en infantería ligera. Con esto en mente, sacó una hoja de papel y comenzó a redactar un edicto real para establecer de inmediato un grupo de trabajo bajo el mando del Ejército Real de Austria. Si el cuerpo Jaeger de Austria se basara en el 75º Regimiento de Guardabosques de su vida pasada, esta unidad se basaría en los Boinas Verdes. Esta unidad de fuerzas especiales sería etiquetada como Jagdkommandos y entrenada en operaciones terrestres y marítimas. Actuarían como los profesionales silenciosos necesarios para completar el trabajo sucio de Austria. En cuanto a las operaciones aerotransportadas, desafortunadamente, Berengar aún no tenía los medios para fabricar aviones. Como tal, no podía entrenarlos en tales métodos. Después de terminar el edicto, Berengar dejó su estilográfica y anunció su decisión. Autorizo el establecimiento de una fuerza de operaciones especiales, diseñada para manejar operaciones encubiertas como estas. Se les conocerá como Jagdkommandos. Estarán equipados con equipos especializados para sus misiones que no verán uso en las Fuerzas Armadas estándar durante muchos años. Después de todo, por lo que tengo en mente, solo seremos capaces de producir una pequeña cantidad de tales armas. Tienes mi permiso para tomar a quien creas conveniente del ejército para establecer esta unidad. Quiero que extraigan vivo al agente Jürgen si es posible. Sin embargo, si tal hazaña resulta demasiado difícil de lograr, debe ser eliminado de una manera que no llame la atención sobre nosotros. Una bayoneta al corazón será suficiente. Tienes 2 semanas para formar esta unidad y enviarlos a Polonia. Más tiempo que eso,
y temo que el hombre se rompa y revele todo. Emma se levantó de inmediato y saludó a Berengar después de recibir sus órdenes. No sabía qué tan efectiva sería la unidad dentro de 2 semanas. Sin embargo, era mejor que lo que tenía actualmente disponible. «Hola, Victoria». Después de decir esto, Berengar asintió, se puso de pie y le devolvió el saludo al estilo romano antes de despedirla. Después de hacerlo, se volvió a sentar en su asiento con una expresión cansada. Aunque la Horda Dorada se había separado por el momento mientras intentaban elegir un nuevo Khan. Uno de sus agentes fue capturado y requeriría un equipo especializado para extraerlo o eliminarlo. Por el momento, las tropas enviadas en esta misión sin duda serían reclutadas entre los Jaegers y agentes de campo más elitistas. Una vez completada su tarea, serían entrenados en la fuerza de élite que Berengar había mencionado anteriormente y equipados con armas más avanzadas que las que estaban disponibles actualmente para su ejército. Después de reflexionar sobre esto por un tiempo, Berengar sintió que le frotaban los hombros y miró hacia arriba para ver la hermosa sonrisa de Linde mientras lo consolaba. Después de todo, ordenar la posible eliminación de uno de sus agentes no fue fácil de aceptar y, por lo tanto, sabía que su esposo probablemente estaba en conflicto. Está bien, incluso si se trata de lo que más temes, él habrá muerto por el bien de la patria. Lo que Jürgen sabe no puede ser revelado a los mongoles. Invitaría al peligro a la gente aquí en casa. Berengar comenzó a relajarse cuando su segunda esposa le dio un mensaje. Sabía el razonamiento para hacer una tarea tan horrible, pero el hecho de que fuera lógico no lo hacía más fácil para su conciencia. Mientras Linde se frotaba los hombros, Berengar le hizo una broma a su esposa sobre su subdirector. Emma se veía bien con su uniforme, quizás deberías vestirte con el tuyo más a menudo. Cuando Linde escuchó esto, inmediatamente puso los ojos en blanco. Aunque era directora de inteligencia, en realidad nunca había conseguido un uniforme hecho a su medida. Después de todo, pasaba más tiempo en casa en el palacio cuidando a los niños que en el cuartel general. Debido a que la inteligencia real de Austria actuó como una agencia de inteligencia nacional y extranjera, había uniformes para los miembros que pasaban la mayor parte, si no todo, de su tiempo dentro de las fronteras de la nación. Estos uniformes se basaron parcialmente en los de la Stasi de Alemania Oriental, con la principal diferencia de que los cuellos tenían la forma de los que usó la Wehrmacht en la Segunda Guerra Mundial. Escuchar que su esposo deseaba tanto verla en uniforme trajo una sonrisa a la cara de la niña mientras envolvía sus brazos alrededor de sus hombros por detrás y le susurraba al oído, con un tono sensual. Si tanto quieres que tenga un uniforme, entonces haré que me diseñen uno. Sin embargo, me temo que si uso algo así, no podrás quitarme las manos de encima. Después de decir esto, giró el asiento de Berengar y se sentó en su regazo mientras comenzaba a besarlo apasionadamente. El joven rey inmediatamente comenzó a desabrochar su vestido por la parte de atrás, donde cayó de sus hombros, revelando su considerable busto. No le tomó mucho tiempo comenzar a chupar la leche de sus pezones. Sin embargo, antes de que pudieran conectarse verdaderamente, escucharon un golpe en la puerta seguido por el sonido de la voz de su hijo, lo que interrumpió por completo el tiempo de juego de la pareja. «Mami, padre, ¿estás ahí?» Al escuchar esto, Berengar suspiró profundamente antes de ayudar a su esposa a vestirse. Después de hacerlo, se acercó a la puerta y dejó entrar a su hijo. La expresión de frustración de Linde se suavizó inmediatamente en el momento en que vio a su querido niño entrar en la habitación. Berengar levantó a su hijo en el aire y sonrió mientras le hacía una pregunta al niño. «Hans, ¿qué pasa? Sabes mejor que llamar a la puerta de mi oficina durante las horas de trabajo». Hans inmediatamente miró a su madre y luego a su padre antes de expresar la razón por la que los interrumpió. «Tengo hambre y no pude encontrar a mami». Después de decir esto, Berengar dejó al pequeño en el suelo delante de él, donde le acarició el pelo rubio rojizo. Mientras lo hacía, le dio a su hijo un breve sermón con una sonrisa en su rostro. «Hans, ya tienes 4 años, es hora de que dejes de tomar leche materna. Si tienes hambre, ve a la cocina y pide un vaso de leche y algo de comer». Berengar quedó inmediatamente asombrado cuando escuchó esto. Rápidamente se limpió la leche de los labios con la manga antes de lanzar una mirada inquisitiva a la madre del niño, que lo miraba con expresión burlona. Al ver esto, Berengar suspiró antes de pensar en la excusa más rápida que se le ocurrió. «Porque soy el esposo de tu madre, y un esposo puede tener toda la leche de su esposa que quiera». En el momento en que Hans escuchó esto, una luz brilló en sus ojos como si hubiera llegado al entendimiento más tácito. Rápidamente asintió con la cabeza en respuesta a las palabras de Berengar antes de responder. «Entonces, si me caso, puedo tener tanta leche de mi esposa como quiera». Sin darse cuenta del problema que había causado, Berengar rápidamente asintió con la cabeza con una sonrisa en su rostro. «Ahora lo entiendes». Después de decir esto, Hans abrazó a su padre antes de salir corriendo por la puerta. Berengar nunca sabría que, sin darse cuenta, había transmitido su fetiche por amamantar a su hijo con esta declaración. Por supuesto, tal cosa no se manifestaría por muchos años.
Capítulo 399. Armas de próxima generación parte I. Mientras que los planes estaban en marcha para formar un grupo de trabajo especial para liberar a la gente de campo capturado de las manos de la Horda Dorada, así como los continuos esfuerzos de la intervención austríaca en Granada, Berengar había decidido diseñar dos nuevas armas que eventualmente reemplazarían el rifle de aguja y el revólver de servicio 1422 en unos pocos años. Sin embargo, lo que es más importante, estas armas se convertirían en el problema estándar de sus Jagdkommandos en los próximos meses. La razón por la que Berengar no tenía intenciones de producir estas armas en masa, por el momento, es porque dependían de pólvora sin humo, y actualmente tenía una capacidad de producción limitada de un recurso tan valioso. Fue solo después de que sus fábricas químicas se expandieron que sería capaz de producir en masa la sustancia y con ella las municiones necesarias para que estas armas funcionen. Con esto en mente, la primera arma de fuego que tuvo la intención de crear fue un rifle de cerrojo de disparos múltiples. Este rifle de cerrojo se basó principalmente en el Kar 98K, el rifle de infantería estándar de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial de la vida anterior de Berengar. Sin embargo, se hicieron algunas modificaciones en el diseño general. El primer cambio en el arma fue que el mango del cerrojo era recto en lugar de curvo. Esta alteración se debió a la inclusión de una cubierta antipolvo basada en el sistema utilizado por el rifle Arisaka tipo 99 entregado al ejército imperial japonés durante su vida pasada. Esta cubierta antipolvo era una pieza de acero estampado unida al perno y se movía junto a él. Fue diseñado para cubrir la acción y evitar que entre suciedad, polvo y mugre. En el caso de la guerra de trincheras o los entornos selváticos, esto fue una gran ventaja. Podría decirse que la acción Mauser 98 fue la mejor acción de cualquier rifle de cerrojo de servicio. Era robusto, fiable y duradero. A diferencia de otros diseños, utilizó 3 orejetas de bloqueo para mantener intacto el cerrojo. Además de la funcionalidad probada en batalla del arma, también incluía un cargador interno de caja de 5 rondas. Otras alteraciones menores que Berengar le hizo al rifle fueron un inserto en la culata y la cantonera diseñado para almacenar el kit de limpieza como en una KM, y un botón de ruptura del cargador contenido dentro del guardamonte como se vio en el Arisaka tipo 99. En pocas palabras, desmontar el cargador de los Mauser alemanes tradicionales fue más complicado de lo que debería ser. Si bien rara vez se desmontaría el cargador interno, a veces era necesario, como en el mantenimiento, y cualquier cosa más fácil para los soldados en el campo era una ventaja en el libro de Berengar. Otras alteraciones del diseño general fueron puramente cosméticas. Por ejemplo, Berengar diseñó la culata para que se basara en el predecesor del Kar 98K, que era el Mauser Model de 1933, también conocido como Mauser Standard Model o Mauser Banner Rifle. La principal diferencia entre las culatas de las armas era la falta de sangría para la manija curva del cerrojo y la inclusión de un pequeño corte rectangular en el guardamanos debajo de la mira trasera. En otras palabras, este rifle de cerrojo era una mezcla de 3 excelentes rifles de su vida pasada. El Mauser Kar 98K, el Mauser Standard Model y el Arisaka tipo 99, que se basaba libremente en el Mauser 98. Berengar estaba creando lo que creía que era el rifle de cerrojo militar perfecto. Berengar decidió etiquetar el rifle como Jaeger Model of 1425, o G25 para abreviar. Esto se debió a que Berengar tenía la intención de que comenzara la producción en masa y la entrega estándar a sus soldados dentro de 3 años. Mientras tanto, sería un arma utilizada por sus operadores encubiertos y, por lo tanto, no adoptada oficialmente por sus fuerzas armadas. Para Berengar, no había un calibre de rifle de tamaño completo más excelente que el Mauser de 7,92 x 57 mm, también conocido como Mauser de 8 mm, era un cartucho poderoso que estuvo en uso por el ejército alemán desde los días de la rebelión de los Boxers hasta incluso después de la Segunda Guerra Mundial, durante los primeros años de la Guerra Fría de la vida pasada de Berengar. El Mauser de 8 mm era un cartucho estilo cuello de botella sin montura. Esto significaba que el borde alrededor del detonador no tenía un tamaño considerable y que el cartucho se estrechaba hacia la bala. El proyectil en sí era una bala en forma de Spitzer que usaba una cubierta de cobre con un núcleo de acero dulce. También utilizaba una pólvora sin humo de doble base, lo que significaba que había una mezcla de nitrocelulosa y nitroglicerina. Este cartucho tenía una velocidad inicial de 790 metros por segundo o 2.592 pies/diagonal S y un alcance efectivo de 550 yardas cuando se disparaba con un rifle G25. En realidad, cuando está equipado con una óptica telescópica o cuando está en manos de un tirador talentoso, el rifle puede lograr impactos de hasta 1.090 yardas. Después de diseñar el rifle, Berengar pasó a la siguiente pieza crítica del equipo que entregaría a sus Jagdkommandos, y esa fue una nueva arma de mano. Mientras que el revólver de servicio 1422 era práctico entre las tropas de retaguardia, los oficiales y la caballería, Berengar sintió que se necesitaba algo muy superior como arma secundaria para sus fuerzas especiales. Con esto en mente, rápidamente se puso a redactar los planos de una pistola legendaria que se entregó a las tropas alemanas de ambas guerras mundiales de la vida pasada de Berengar.
Sin embargo, permanecería para siempre en la infamia como el arma favorita de las Waffen-SS, las tropas de choque de élite del partido nazi y el ejército personal del Führer. El Mauser C-96 que diseñó Berengar tenía una recámara de Luye de 9 por 19 milímetros, más comúnmente conocida en la era moderna como Parabellum de 9 por 19 milímetros, que se había convertido en uno de los cartuchos militares y policiales, si no el más adoptado en el mundo en el momento de la muerte de Julian. La Mauser C-96 fue una de las primeras pistolas semiautomáticas comercial y militarmente exitosas y los entusiastas estadounidenses del tiro la llamaban comúnmente el mango de la escoba. Sin embargo, debido a este hecho, tenía algunas peculiaridades que luego fueron rediseñadas en modelos posteriores. Por ejemplo, Berengar tenía la intención de reemplazar el cargador interno de 10 rondas alimentado por clip de extracción con cargadores desmontables de 10 o 20 rondas, como se vio en muchas de las variantes que habían llegado a China en su vida pasada. Aunque había mejores pistolas semiautomáticas que Berengar podía adoptar, había una razón particular por la que eligió esta arma para usar en sus fuerzas especiales. Cuando los alemanes adoptaron esta pistola, generalmente la entregaron con una funda de madera que también podía actuar como culata, convirtiendo el arma en una carabina semiautomática de calibre de pistola. Esto sería esencial para operaciones peligrosas, donde sus hackcomandos necesitarían acceso a armas de disparo relativamente rápido. Como tal, fue el arma perfecta para sus fuerzas más elitistas. Además, desde una perspectiva puramente estética, era un arma de fuego exclusivamente alemana, que Berengar apreciaba mucho. Otra alteración menor de esta arma fue el uso de miras de hierro mejoradas, lo que llevó al tirador a alcanzar su objetivo más rápido que en el modelo original. ¿Era esto esencial para la función del arma? No, después de todo, el Mauser C-96 de su vida anterior tenía un historial de combate excepcional. Aún así, no estuvo de más hacer una mejora tan pequeña. Habiendo diseñado las armas que pronto serían entregadas a sus hackcomandos y más tarde se convertirían en estándar para su ejército convencional, Berengar se recostó y se relajó en la silla de su oficina. Había hecho trabajo más que suficiente para ese día. Con esto en mente, rompió el viejo cáliz de calavera y se sirvió un poco de vino fortificado. Mientras bebía de su cáliz, vio una vista particular entrar en su habitación. Honoria vestía un vestido de seda de la moda actual en Austria que estaba teñido de púrpura, muy parecido a su cabello. Tenía una sonrisa sensual en su rostro mientras se acercaba a su esposo. Aunque Berengar no supo de inmediato qué tenía en mente, podía adivinar. Cuando llegó al asiento de su esposo, saltó rápidamente a su regazo, casi tirando la silla al hacerlo. Si no fuera por la previsión y los rápidos reflejos de Berengar, la pareja se habría estrellado contra el suelo. Sin embargo, después de estabilizarse, Berengar inmediatamente le preguntó a su tercera esposa por qué lo estaba molestando. Entonces, ¿supongo que tienes algo que decirme? Honoria rápidamente asintió con la cabeza. Sin embargo, al momento siguiente, besó a su esposo. Después de que se separaron, ella comenzó a lamerle el cuello, lo que a Berengar le pareció extraño. Después de un rato, le dio un golpecito en la nariz y le hizo la pregunta que tenía en mente. ¿Qué estás haciendo? Honoria juguetonamente pinchó su pecho con su delicado dedo mientras susurraba al oído de su esposo. Marcando mi territorio, apestas a perfume de linde. Berengar se rió entre dientes cuando escuchó esto antes de ponerse manos a la obra. Podemos jugar más tarde, dime, ¿qué es tan importante que has interrumpido mi progreso? Honoria comenzó a hacer pucheros al escuchar esto antes de suspirar. Después de hacerlo, expresó los pensamientos que inquietaban su mente. Mi tripulación quiere participar en la guerra contra los reinos católicos ibéricos, pero estoy embarazada y no puedo entrar al campo de batalla. Entonces, quería saber qué piensas acerca de permitir que Melissa se haga cargo por el momento. Berengar pensó en esto durante unos minutos antes de estallar en carcajadas. Honoria no supo cómo reaccionar ante esta acción y se ofendió un poco al protestar por su actitud. ¿Qué es tan gracioso? Berengar se calmó después de escuchar esto antes de responder a la pregunta de la princesa. Son tu tripulación, haz lo que quieras con ellos. No necesitas pedirme permiso sobre cómo administrar tu negocio. Al escuchar esto, una amplia sonrisa apareció en el hermoso rostro de Honoria mientras besaba a Berengar en la mejilla. Después de hacerlo, saltó de su regazo y corrió hacia la salida dejando tras de sí una sola frase. Gracias, papi. Después de decir eso, desapareció de la vista de Berengar, donde rápidamente bebió el contenido restante de su vino fortificado. Después de hacerlo, un solo pensamiento escapó de sus labios. Parece que voy a necesitar romper el whisky. Habiendo dicho esto, Berengar pasó el resto de la noche bebiendo licor solo. Capítulo 400. Aniquilando al ejército aragonés. A lo largo de las últimas semanas, mientras el expedicionario austriaco se reunía en las costas de Gibraltar, la guerra en Granada había continuado. La línea defensiva central comandada por el general Sillad fue aplastada en las fronteras del norte de Granada y, por ahora, se habían visto obligados a retirarse a su ciudad capital. Mientras esto ocurría,
el general Arnulfo y la Guardia Real Granadina habían quedado atrapados tras las líneas enemigas, luchando por sobrevivir mientras el duque Lorenzo de Benavente los perseguía sin piedad por las llanuras de Andalucía. Después del atentado contra su vida, se había negado a mostrar piedad a Arnulf y los hombres bajo su mando. En la actualidad, la ciudad de Granada disfrutaba de sus últimos días de paz, mientras los hombres, mujeres y niños contenidos en su interior rezaban a su deidad por su propia supervivencia. Después de todo, los cruzados que pronto los acosarían nunca mostrarían piedad. Lo poco que quedaba del ejército real de Granada se apresuró a formar una línea de defensa para proteger su ciudad capital de la ferocidad de sus enemigos. Afortunadamente para ellos, los refuerzos austriacos finalmente habían llegado, donde inmediatamente se atrincheraron en una línea de trincheras masiva y bien fortificada. 25.000 austriacos, de pie al lado de 5.000 granadinos, esperaron pacientemente la llegada del ejército aragonés principal. A pocos kilómetros de la ciudad se encontraba la fuerza principal del ejército aragonés, apoyada por decenas de miles de cruzados de la Orden de Santiago y Calatrava. Al frente estaba nada menos que el rey Felipe de Trastámara con un ejército de 50.000 hombres a sus espaldas. El rey aragonés había dirigido personalmente este ejército para derrotar a Granada. Después de todo, los castellanos luchaban en ese momento por derrotar a los restos de la Guardia Real Granadina, y los ejércitos portugueses estaban Dios sabe dónde. Así, a sus ojos, la gloria de vencer a Granada y completar la reconquista recayó naturalmente sobre él. Por fin, después de casi 700 años, Iberia volvería a pertenecer a sus hijos nativos. Fue con esto en mente que se burló con desdén de las fortificaciones supuestamente escasas que se interponían entre él y la victoria total. No le importaba que los austriacos hubieran llegado en un número insignificante para detener su avance. Puede que tuvieran armas poderosas de su lado, pero Aragón tenía el poder del Señor Dios Todopoderoso respaldándolos, y por lo tanto, el necio rey no temía la hechicería que Berengar el Maldito había logrado conjurar desde las profundidades del infierno. Después de recibir un informe de los exploradores sobre la naturaleza de las defensas del enemigo, Felipe dio su orden a sus tropas, que estaban sentadas y esperando que comenzara la batalla. Adelante marchad y no temáis mal alguno, porque Dios está de nuestro lado. Decenas de miles de hombres comenzaron inmediatamente su carga, intentando tomar la línea de trincheras de las fuerzas austriacas y granadinas, completamente inconscientes de que estaban caminando hacia una masacre. Los aragoneses estaban bastante confiados. Recientemente, habían comenzado a fabricar su versión tosca del arquebuse. Estaba hecho de hierro fundido y no habían logrado estandarizar su calibre. Aún así, sin embargo, los aragoneses ahora estaban equipados en pequeña medida con las armas que utilizaban los granadinos. Fue con esto en mente que cargaron imprudentemente hacia el enemigo, creyendo tontamente que no les dispararían hasta que alcanzaran una distancia de 100 pies. Los caballeros fueron los primeros en entrar en la refriega, mientras los caballos intentaban galopar sobre el alambre de púas. Sin embargo, sobrecargada por las bardas y sus jinetes, la caballería católica no tardó mucho en quedar atrapada dentro de las defensas que habían hecho los austriacos. Fue solo después de que los católicos alcanzaron un alcance de aproximadamente 600 yardas que el eco de la artillería rugió en el aire. Los gritos cuando los proyectiles salían girando de los cañones de los poderosos 1422 field guns resonaron en el campo de batalla, como los de un titán que escapa de los pozos del Tártaro. Los proyectiles cayeron sobre el ejército atrapado en el campo de lodo y alambre de púas. Mientras detonaban, montones de hombres fueron desgarrados en pedazos de carne, y otros fueron destrozados por la metralla al rojo vivo. Gritos espeluznantes acompañaron el sonido de los disparos y la artillería para formar una sinfonía de guerra. Felipe miró con horror a la retaguardia de su ejército mientras presenciaba la destrucción provocada en su ejército. La sola visión de los proyectiles de alto explosivo de 75 milímetros estallando y envolviendo a sus hombres en ráfagas de fuego fue exactamente como lo había descrito el Papa. De alguna manera, Berengar el Maldito había conjurado el fuego del infierno en el campo de batalla. El rey de Aragón, aterrorizado, inmediatamente se mojó las medias al no poder contener más la vejiga. Después de hacerlo, inmediatamente gritó con una voz aguda propia de una mujer histérica. ¡Retirada! Por el amor de Dios, retirada. El eco de los disparos y las explosiones había ahogado por completo su orden a pesar de esto. En cambio, los hombres dentro del campo recibieron órdenes contradictorias de sus oficiales. Siendo eso que bajo ninguna circunstancia debían retirarse. Si querían sobrevivir, debían seguir adelante a toda costa. Cuando el rey vio cómo su ejército era destrozado y rechazaba sus órdenes, inmediatamente se rindió y ordenó a la guardia de la casa que se retirara. Así, el rey huyó del campo de batalla mientras su ejército intentaba valientemente superar la brecha tecnológica entre ellos y sus enemigos. Adelbrand, por otro lado, estaba en las murallas de la ciudad junto a General Siyad y el joven sultán Hassan. Observaron cómo se desarrollaba la masacre desde la distancia con un par de binoculares. Con una sonrisa maliciosa en su rostro, Adelbrand inmediatamente declaró a sus aliados:
Maravilloso, ¿no? El poder que posee el ejército de su majestad no se limita a lo que ves aquí. Estoy seguro de que estaremos empuñando armas aún mayores en 5 años. En cuanto a lo que ves aquí, probablemente será emitido a las reservas. ¿No está contento de que su majestad tenga una debilidad por los sarracenos como usted? Hassan apenas podía creer lo que veía. Para entonces, los íberos habían comenzado a retirarse. La rápida cadencia de fuego de los rifles de aguja, combinada con el poder explosivo de las retrocargas estriadas, había hecho pedazos al ejército enemigo. A los pocos minutos del comienzo de la batalla, decenas de miles de hombres yacen muertos en los campos fuera de su ciudad capital. En cuanto al resto del ejército aragonés, estaban heridos y desangrados o luchando por retirarse de la trampa en la que se habían metido. El joven sultán solo tenía un pensamiento en mente al presenciar el gran nivel de derramamiento de sangre bajo sus propios ojos. Cueste lo que cueste, debo casar a mi hermana con el rey Berengar. Sin un matrimonio que una nuestras dos casas, este podría ser el destino de mi gente algún día. Mientras Hassan pensaba estas palabras, Adelbrand metió la mano en su cartera y sacó una carpeta donde instantáneamente se la entregó al joven sultán con una mirada estoica. Confundido por esta acción, Hassan inmediatamente preguntó qué había dentro. ¿Qué es esto? El general austriaco se negó a mirar al sultán de Granada a los ojos mientras continuaba contemplando la carnicería en el campo de batalla de abajo. Sin embargo, sin la menor vacilación, reveló un indicio de la verdadera naturaleza detrás de la carpeta. Es un regalo de su majestad el rey Berengar. Mientras gano la guerra por ti, él quiere que te pongas manos a la obra y empieces a implementar lo que hay dentro de esta carpeta. Hassan miró la carpeta brevemente y estaba confundido por lo que estaba mirando. Sin embargo, seguramente habría alguien dentro de su reino que podría comprender su contenido. Se lo entregó a su general Siyad y le dio una orden. Lleve esta carpeta a alguien que entienda lo que contiene. Siyad inmediatamente asintió con la cabeza y saludó a su soberano. Después de hacerlo, miró el campo de batalla en las trincheras de abajo. Con él fueron aniquilados los cruzados aragoneses. Los ecos de los disparos y la artillería habían comenzado a desvanecerse. Este día marcaría un punto de inflexión en la reconquista de siglos de duración. La despiadada masacre del ejército aragonés a manos de la primera división austríaca provocaría la protesta del mundo católico, e innumerables voluntarios marcharían pronto desde sus hogares para acabar con la amenaza conjunta de la Alianza Austro-Granadina. Capítulo 401. Salvando al agente Jürgen. Habían pasado semanas desde que Berengar dio por primera vez el edicto real para establecer una unidad de operaciones especiales conocida como los Jagdkommandos. Durante este tiempo, se había formado un pequeño equipo de soldados de élite con un único propósito: para salvar al agente Jürgen. Para sorpresa de nadie, este equipo estaba compuesto en su totalidad por los soldados de élite de Berengar de su cuerpo Jaeger. En ese momento, un pequeño equipo de bomberos que componían este grupo de trabajo estaba sentado en un bote de remos en medio del río Vístula, acercándose cada vez más a su objetivo. El capitán Andreas Jaeger era el líder actual del equipo de esta unidad especializada que algún día se convertiría en los infames Jagdkommandos. Aunque había muchos candidatos potenciales para este puesto, después de una evaluación exhaustiva, finalmente, fue seleccionado para liderar esta misión. En ese momento, estaba afilando su bayoneta mientras estaba sentado dentro del bote que usaron para acercarse a su destino. La probabilidad de que él y sus hombres necesitaran usar estas armas para eliminar a sus posibles enemigos era sin duda alta. Después de todo, un solo disparo de sus rifles alertaría inmediatamente a todo el campamento de su presencia. El hombre estaba actualmente vestido con lo que se conocía como un uniforme de campo M22. Se había convertido en la base de todos los uniformes de los soldados dentro del Reino de Austria y no era más que una réplica del uniforme de campo M41 de la Wehrmacht de la vida pasada de Berengar. Sobre este uniforme había una bata de camuflaje Splinter, y sobre eso estaba su confiable armadura de trinchera, que estaba pintada para combinar con la bata de camuflaje. Adjunto al peto había un conjunto de telaraña negra en forma de 6 bolsas de munición que contenían sus cartuchos de papel para su rifle de aguja. Aunque Austria había comenzado a fabricar rifles de cerrojo y pistolas semiautomáticas, aún no se habían probado ni aprobado para su uso en el campo. Debido a esto, la unidad todavía estaba equipada con el rifle de aguja estándar. Debajo de esta armadura había un cinturón de cuero negro que contenía su bayoneta, su herramienta de trinchera y su cantimplora. En cuanto a su calzado, eran un par de botas de combate de cuero negro que le llegaban hasta los tobillos. Sobre la parte superior de estas botas había un par de polainas de camuflaje astilladas. Encima de su cabeza había un M21 Stahlhelm, que era la designación que se le daba al casco que había usado durante algún tiempo. También estaba pintado con camuflaje astillado. Para ocultarse mejor, llevaba una capa guillet que actuaba como follaje falso, se envolvió alrededor de su cabeza, hombros y espalda. La única otra característica notable de su equipo era que su rostro estaba pintado en un patrón de bosque para ocultar su piel pálida que probablemente se vería en la oscuridad. Cuando el bote se acercó a su destino, Andreas enfundó su bayoneta antes de agarrar su remo,
donde él y su equipo lo llevaron a la orilla en silencio. Una vez en tierra firme, Andreas repasó rápidamente el plan una vez más. El plan es simple: nos infiltramos en el campamento y eliminamos a los guardias en silencio. Después de hacerlo, nos dirigimos a la tienda que Royal Intelligence afirma que es la ubicación actual de nuestro agente de campo desaparecido. Nuestro objetivo es simple: extraer a Jürgen y traerlo a casa. Los hombres que componían esta unidad en particular asintieron en silencio antes de que Andreas les ordenara salir. Después de hacerlo, en silencio comenzaron a acercarse al campamento cercano que no estaba muy lejos del Vístula. En poco tiempo, Andreas y su equipo se encontraron a espaldas de un par de centinelas de la Horda Dorada. Andreas rápidamente colgó su rifle sobre su hombro y desató su bayoneta. Después de colocar su mano sobre la boca del hombre, rápidamente deslizó la daga por su garganta, poniendo fin a la trágica vida del hombre. La sangre se derramó en el suelo formando un charco carmesí. Sin embargo, antes de que el otro centinela pudiera reaccionar, uno de los hombres dentro del escuadrón de Andreas lo eliminó rápidamente de manera similar. Solo después de que Andreas estuvo seguro de que los dos hombres estaban realmente muertos, él y su equipo arrastraron los cuerpos de los guerreros fuera de la vista y los escondieron entre los arbustos. Mientras todo esto sucedía, un tirador estaba estacionado en la colina de arriba con su rifle de aguja en la mano. Miraba hacia el campamento a través de la mira de hierro de su rifle. Si la mierda golpeaba el ventilador, tendría que cubrir el escape de su equipo. Después de esconder los cuerpos, Andreas tomó el punto donde lentamente y con cautela se abrió paso entre las tiendas. Por suerte para él, parecía ser una especie de celebración esta noche. Debido a esto, muchos de los guerreros mongoles bebían para dormir. Solo unos pocos hostiles deambulaban por el campamento, y estaban tan intoxicados que no podrían notar a Andreas y su escuadrón aunque se agacharan 5 metros frente a ellos. Así, Andreas y sus hombres se dirigieron rápidamente a la tienda donde supuestamente Jürgen estaba cautivo. Donde se dividieron en dos grupos. Mientras Andreas y el médico rescataban a Jürgen, los demás buscarían su equipo. No fue una buena idea dejar atrás el equipo que podría identificar a Austria como los asesinos. Después de ingresar al interior, encontraron a su objetivo atado a un poste, con cortes y ronchas en todo el cuerpo. Le faltaba la mano izquierda y ambos ojos. Las uñas de su mano derecha fueron removidas por completo, al igual que todos sus dientes. Evidentemente, cuando no estaban cortando su cuerpo, lo golpeaban con objetos contundentes, ya que presentaba importantes hematomas en el torso y múltiples fracturas en las extremidades. Cómo se las había arreglado para sobrevivir tanto tiempo era completamente desconocido para el médico veterano que acompañaba a Andreas y su equipo. Jürgen estaba claramente al borde de la muerte y, como tal, el médico inmediatamente comenzó a tratar las pocas heridas que podía manejar. Cuando no había nada más que hacer, el médico sacó sales aromáticas y las colocó debajo de la nariz de Jürgen, lo que inmediatamente despertó al pobre hombre. Todo lo que podía ver era oscuridad saliendo de los pozos oscuros donde solían estar sus ojos. Sin embargo, a pesar de su falta de visión, todavía podía sentir que estaba rodeado. Por lo tanto, inmediatamente comenzó a entrar en pánico. Sin embargo, antes de que pudiera gritar, su boca estaba cubierta y escuchó las palabras familiares de su lengua materna susurrar en sus oídos. Soy el capitán Andreas Jaeger, del cuerpo Jaeger. Estamos aquí para rescatarlos. Al escuchar esto, la frente de Jürgen inmediatamente comenzó a relajarse cuando se dio cuenta de que finalmente había llegado la ayuda para él. Luego, Andreas retiró su mano donde Jürgen inmediatamente comenzó a hablar. Yo dije nada. Bueno, además de comer mierda. Después de decir esto, Jürgen comenzó a reírse entre dientes, lo que inmediatamente le hizo toser. Al ver esto, el médico inmediatamente lo cortó. Sin embargo, Jürgen estaba demasiado herido para caminar. Mientras colapsaba en el suelo, comenzó a reírse una vez más antes de hacer una petición. Agua. El capitán Andreas rápidamente sacó su cantimplora y la llevó a los labios de Jürgen, donde rápidamente tomó un sorbo. Después de ahogar la sangre que se le había metido en la boca con agua fresca, el hombre suspiró profundamente antes de hacer una última petición. Mátame por favor. Andreas se sorprendió cuando escuchó esto. Sin embargo, el médico lo miró con preocupación antes de susurrarle al oído. Sus heridas son demasiado graves. Si lo sacamos de aquí, morirá antes de que lleguemos al bote. Deberíamos concederle su deseo y poner fin a su sufrimiento. Al escuchar esto, las manos de Andreas comenzaron a temblar. Empezó a darse cuenta de que era demasiado tarde. Jorge estaba casi muerto, y si intentaban traerlo de vuelta, la Horda Dorada podría atraparlos fácilmente. A pesar de esta realidad potencial, no se dejó intimidar. El veterano capitán se negó a permitir que un agente de la corona muriera en tierras extranjeras y que su cuerpo fuera arrojado a los lobos o mutilado más por esos asquerosos salvajes. Fue con esto en mente que hizo un voto solemne a Jürgen mientras el hombre jadeaba, luchando por respirar.
Te prometo que haré enterrar tu cuerpo en suelo austríaco. En este punto, Jürgen ya no podía hablar. En cambio, asintió con la cabeza con una expresión severa en su rostro. Después de hacerlo, el médico sacó una pequeña cápsula que contenía un veneno letal y de acción rápida. Lo deslizó en la boca de Jürgen y le dio un mensaje en la garganta para que se lo tragara. Con este acto, el agente comenzó a lloriquear hasta que hubo un silencio total. Ni siquiera el sonido de su respiración permaneció cuando su alma entró en el descanso eterno. Al ver esto, Andrea suspiró profundamente antes de dar la nueva orden. Cúbreme, me aseguraré de que Jürgen llegue a casa, aunque sea como un cadáver. Después de decir esto, colgó el cuerpo del agente caído sobre su soldado y sacó su pistola, donde su equipo salió inmediatamente de la tienda con rifles en la mano. Para Andreas y su equipo de operadores, la verdadera dificultad estaba por comenzar. Capítulo 402. Llega el ejército bohemio. Habiendo recuperado el cadáver de Jürgen, o lo que quedaba de él, el capitán Andreas Jaeger salió rápidamente de la tienda. Sin embargo, en el momento en que salió, notó una figura grande y musculosa. Según el expediente que leyeron antes de que se llevara a cabo esta misión, este hombre probablemente no sea otro que Subetei, el hombre que era el favorito para suceder al Khan anterior que Jürgen había asesinado. Subetei inmediatamente tomó su sable. Sin embargo, antes de que pudiera poner su mano en su arma, un eco en auge resonó en el cielo nocturno. Un enorme agujero estaba en el medio del pecho del señor de la guerra mongol mientras miraba a Andreas con sorpresa. En la mano del capitán había un revólver de servicio 1422, que había disparado en el momento en que Subetei alcanzó su arma. El otrora orgulloso señor de la guerra mongol, que estaba a punto de convertirse en el próximo Khan de la Horda Dorada, se derrumbó en el suelo. Sin embargo, en el momento en que lo hizo, muchos guerreros aparecieron desde fuera de sus tiendas, preguntándose qué podría ser ese ruido. Miraron con asombro cuando vieron a su líder desangrarse en el suelo frente a un grupo de hombres extrañamente vestidos. Los valientes guerreros de la facción de Subetei inmediatamente desenvainaron sus espadas y comenzaron a aullar mientras cargaban contra los intrusos. Andreas no dudó y rápidamente levantó su revólver con una mano mientras abría fuego contra el enemigo de manera rápida. Junto a Andreas estaba el médico que rápidamente levantó su rifle y disparó a los oponentes que se aproximaban. Los disparos resonaron en el aire cuando los cuerpos colapsaron. Cuantos más disparos se disparaban, más mongoles salían de sus tiendas, armados y listos para el combate. Sin embargo, Andreas no se quedó atrás, sino que él y el médico se reagruparon rápidamente con los otros miembros de su escuadrón antes de huir de la escena del crimen. Evidentemente habían encontrado el equipo de Jürgen. Mientras los soldados corrían, también recargaban sus armas y disparaban a cualquier hostil que se atreviera a interponerse en su camino. En cuanto a Andreas, hacía tiempo que había disparado sus 6 tiros, y como llevaba el cuerpo de Jürgen, ya no podía cargar su arma. Con esto en mente, rápidamente enfundó su arma de fuego antes de desenvainar su bayoneta, donde la sostuvo cerca de su cuerpo en caso de que necesitara matar a alguien que se acercara demasiado. Cuando los guerreros mongoles comenzaron a perseguir al equipo austríaco que huía, el tirador en la colina de arriba comenzó a elegir cuidadosamente sus objetivos. Con cada apretón del gatillo, otro hostil era enviado al más allá. Con gran delicadeza, rápidamente echó hacia atrás el cerrojo de su rifle de agujas, donde colocó el siguiente cartucho de papel en la acción antes de cerrar el cerrojo de golpe. Después de hacerlo, rápidamente adquirió su próximo objetivo en el camino de menor resistencia y lo disparó. Andreas rápidamente vio al tirador despejando el camino y ordenó a sus hombres que lo siguieran. «Por aquí. Date prisa». Los Jaegers austriacos comenzaron a luchar ferozmente para salir del campamento enemigo. Cuando un mongol se acercó al médico que recargaba un cartucho de papel, detuvo rápidamente el procedimiento. Luego levantó su bayoneta mientras la clavaba en el corazón del hombre. Después de hacerlo, terminó de empujar el cerrojo hacia adelante antes de disparar a otro objetivo. Andreas estaba protegido por sus soldados, quienes protegían sus flancos mientras aseguraban la ruta fuera del campamento y hacia el bote. En poco tiempo, habían ganado ventaja sobre los guerreros de la Horda Dorada, que ahora corrían de regreso a sus tiendas para agarrar sus arcos. Sin embargo, cuando los recuperaron, los austriacos habían salido del campamento y se precipitaron hacia la cuenca del río donde habían dejado su bote. El tirador siguió despejando un camino hasta que sus camaradas se acercaron a su posición. Como tal, disparó un último tiro protegiendo a la retaguardia de un golpe de espada entrante, explotando la cabeza del objetivo antes de saltar de su posición y reagruparse con su equipo. Mientras corría junto a ellos hacia la orilla, al instante maldijo: «Bueno, este es un puto espectáculo de mierda». Andreas no dijo nada. En cambio, arrojó el cuerpo de Jürgen al bote y comenzó a empujarlo hacia el río. En poco tiempo, los mongoles llegaron y comenzaron a disparar sus flechas sobre Andreas y su equipo. Afortunadamente, sus partes vitales estaban bien protegidas del fuego de los misiles, y las manos no lograron atravesar la armadura de trinchera de acero austriaca.
Andreas rápidamente se quitó el rifle y disparó un tiro en el torso del guerrero mongol más cercano antes de saltar al bote que ahora fluía río abajo. Cada uno de los soldados austriacos se abrió paso hacia el bote, al mismo tiempo, agachando la cabeza y protegiendo sus espaldas expuestas del fuego de misiles. Comenzaron a remar como si sus vidas dependieran de ello, mientras las flechas caían sobre ellos al instante. Sin embargo, debido a la forma de sus cascos, si se acurrucaban correctamente, no había forma de que los mataran. Después de un tiempo, lograron salir del alcance de los arcos compuestos mongoles y comenzaron a vitorear mientras desviaban a los guerreros hostiles que los miraban con incredulidad. Sin embargo, Andreas inmediatamente ladró a sus soldados para recordarles algo serio. Aún no estamos fuera de peligro. Tenemos que llegar al punto de extracción antes de que puedan montar a caballo y seguirnos. Dejen de animar y empiecen a remar. Tal como había dicho Andreas, los guerreros mongoles de la Horda Dorada regresaron a su campamento, donde se apoderaron de sus caballos. Fue una carrera contra el tiempo. Los austriacos tuvieron que abrirse camino río abajo hasta donde se encontraban sus monturas. Si los mongoles llegaban antes que ellos, todo había terminado. Con esto en mente, el equipo remó furiosamente el bote hacia los rápidos, donde fueron impulsados río abajo a una velocidad tremenda. Después de un rato, llegaron a su destino, donde Andreas recogió el cuerpo de Jürgen y lo colocó sobre el lomo de su caballo. Después de montar sus caballos, el equipo partió inmediatamente hacia la frontera con Austria. Sin embargo, antes de que pudieran celebrar, notaron que la fuerza avanzada de la Horda Dorada no se quedaba atrás. Varios cientos de jinetes mongoles de élite se acercaban y rápido. Con esto en mente, Andreas sacó su revólver una vez más y comenzó a expulsar los cartuchos vacíos por la puerta. Después de hacerlo, recargó rápidamente el arma, con las riendas en la mano izquierda y el revólver en la derecha, partió a lomos de su caballo hacia su tierra natal. Los mongoles apresuraron sus caballos hacia los austriacos sin preocuparse por la seguridad de su montura. Eventualmente, comenzaron a cerrar la distancia, donde procedieron a disparar sus flechas hacia Andreas y sus hombres. No estaban en una buena posición, ya que su armadura de trinchera no protegía sus espaldas. Si una flecha atravesaba su área expuesta, podría significar la muerte. Los austriacos se enfrentaron a sus atacantes que se aproximaban y les dispararon sus revólveres. Las balas viajaron hacia abajo con un éxito limitado. En todo caso, era más probable que golpearan al caballo. Un .38 especial no era capaz de detener por completo a un caballo con un solo disparo a menos que golpeara una región vulnerable. Sin embargo, cuando sus disparos dieron en el blanco, lograron derribar a un jinete o matar a su caballo. A medida que avanzaba la caza, las cosas empezaban a verse sombrías para los austriacos. A estas alturas, se habían quedado sin munición con sus revólveres y no estaban equipados con carabinas de caballería. Sin embargo, en su hora más oscura, el sonido de un trueno resonó en el aire, y al momento siguiente, apareció una columna de humo desde el borde del bosque. Mientras lo hacía, más de una cuarta parte de los mongoles que se acercaban cayeron muertos. Tomó unos momentos, pero poco después se disparó otra descarga, donde tuvo lugar una vista emocionante. Hombres vestidos con uniformes que no reconocieron emergieron de la línea de árboles con mosquetes en sus manos y bayonetas triangulares colocadas mientras cargaban tubos de carga rápida en los orificios de sus armas antes de disparar otra andanada. Con esta tercera andanada, hasta el último miembro de la horda que los había seguido fue asesinado o quedó atrapado bajo el peso de su caballo. Al ver que sus enemigos habían sido derrotados, Andreas ordenó a su unidad que se detuviera mientras observaban a los hombres desconocidos salir corriendo de sus posiciones y ensartar a cualquier miembro de la Horda Dorada que quedara con vida con sus bayonetas. Andreas sospechaba bastante de esta nueva y desconocida fuerza y por eso se acercó a ellos con cautela. Sin embargo, el hombre a cargo de la compañía de soldados que los había ayudado con sus sobrecargos inmediatamente los saludó antes de hablar en lo que Andreas llamaría cortésmente alemán roto. Capitán Krzysztof Hilek del Ejército Real de Bohemia. Nos enviaron para brindar ayuda. Me alegro de que hayamos llegado a tiempo. Berengar había sospechado que algo así podría suceder. Con esto en mente, había mantenido al ejército bohemio recién establecido en espera para interceptar y ayudar a los Jaeger si se encontraban en problemas durante su fuga. Andreas se sorprendió al ver que había algún tipo de apoyo para ellos. Sin embargo, antes de que pudiera agradecer al hombre y sus tropas, el capitán Krzysztof inmediatamente comenzó a interrumpir. La mayoría de su ejército todavía está ahí afuera, y no somos suficientes para luchar contra ellos. Rápido. Mientras puedas escapar, regresaremos a Bohemia de inmediato. Así terminó la breve interacción entre el ejército de Bohemia y el incipiente grupo de fuerzas especiales de Austria. Andreas dio rápidamente sus órdenes a sus soldados. Estaba seguro de que no quería quedarse esperando que llegara el resto de la horda. Rápido, con prisa cabalga hacia la patria. Sus soldados inmediatamente asintieron con la cabeza y siguieron el camino de regreso a Austria. El resto de su viaje transcurriría sin incidentes. Capítulo 403. Convención Constitucional Parte 1.
Berengar se encontraba en los pasillos del Reichstag. A su alrededor se encontraban todos los líderes políticos y económicos destacados del Reino de Austria. Después de que el duque Otto von Graz llamara abiertamente a una convención constitucional para enmendar la actual constitución de Austria, la nación estaba alborotada. ¿Cómo se atreven el duque y el suegro del rey a cuestionar la autoridad de la corona por el bien de la alta nobleza? Sin embargo, cuando Berengar respondió de manera cordial y acogedora, la gente naturalmente calmó su ira. Berengar había ido un paso más allá y convocó a todos los titanes de la industria, todos los representantes políticos, todos los nobles de posición significativa, a reunirse en el Reichstag con un solo propósito: volver a redactar la Constitución de una manera que funcionara para todas las personas. Actualmente, Berengar se dirigía a la reunión masiva con algunos de sus cambios propuestos a la Constitución actual. Después de muchas disputas de la nobleza y la población común, la legislatura bicameral que se basó en los Estados Unidos de su vida anterior fue desechada por completo. El joven rey de Austria comenzó a relatar los cambios en este sistema que se había vuelto universalmente aceptado después de varios días de debate casi constante por parte de los asistentes a esta convención constitucional. Tengo entendido que hemos llegado a algún tipo de acuerdo sobre este asunto, así que permítame reiterar para fines oficiales. En lo que respecta al poder legislativo, habrá dos cámaras del Parlamento. Un electorado compuesto por hombres comunes educados de buen carácter moral puede elegir hasta un miembro del Parlamento por cada 25.000 ciudadanos que vivan dentro de los límites del Reino de Austria. Cada 4 años habrá una elección para elegir a un miembro del Parlamento para ocupar estos cargos. Ningún representante podrá postularse para el cargo más de 2 veces. El representante debe tener al menos 30 años de edad y superar una verificación de antecedentes, así como una prueba escrita supervisada por la propia corona real. Su deber, en caso de ser elegidos, se realizará con el principio de servir a la corona de Austria en beneficio del pueblo. Un miembro del Parlamento tendrá derecho a redactar proyectos de ley para que sean revisados por el rey de Austria. Esto requerirá al menos una mayoría de 2/3 para ser aprobado. También tendrán la facultad de acusar a los funcionarios del gobierno bajo la condición de una mayoría de 2/3. En caso de destitución de un miembro de la nobleza, el juicio se entregará a la Cámara de los Lores para que lo maneje. ¿Hay alguna objeción a estos términos? Berengar miró alrededor del Reichstag a los hombres reunidos para ver si alguien levantaba la mano o la voz en protesta por estos términos. Como había anunciado anteriormente, se había vuelto universalmente aceptado en este punto y, por lo tanto, ni una sola persona presentó una queja con respecto a esta parte de la Constitución. Al ver que no había voces de disidencia, Berengar se aclaró la garganta antes de pasar a la siguiente parte del poder legislativo. Pasando a la Cámara de los Lores. Habrá 5 miembros de la Cámara de los Lores por cada ducado dentro de nuestro gran reino. Estos nobles serán elegidos por mayoría simple de la nobleza de sus respectivos ducados y desempeñarán un mandato de 4 años, con un límite de 2 mandatos. Los requisitos para convertirse en candidato a un puesto dentro de la Cámara de los Lores son los siguientes. El noble en cuestión debe tener al menos 30 años de edad, ser ciudadano de Austria durante al menos 5 años sin doble ciudadanía, pasar una verificación intensiva de antecedentes y una prueba escrita supervisada por la propia corona de Austria. Si el ducado en cuestión no ha logrado llenar sus asientos dentro de la Cámara de los Lores, entonces la corona de Austria elegirá a los representantes restantes en su nombre. El rey de Austria también podrá seleccionar un total de 5 lores que representarán sus intereses dentro de la Cámara de los Lores. Con el bien mayor de la corona de Austria en mente, los miembros de la Cámara de los Lores tendrán el poder de redactar y editar la legislatura para que el rey la revise, la autoridad para destituir a los funcionarios gubernamentales de una posición de poder con un juicio justo, como así como la capacidad de sugerir miembros potenciales para la corte del rey. Después de revisar los términos que la Convención Constituyente había acordado previamente, Berengar miró una vez más para ver si había algún punto de vista disidente. Una vez más, ninguno de los presentes levantó la voz de objeción a los términos propuestos. Habiendo obtenido el consentimiento de los diversos miembros de la sociedad presentes, Berengar comenzó a dirigirse al Poder Ejecutivo del Gobierno. En cuanto al Poder Ejecutivo del Gobierno, reiteraré el consenso que se acordó previamente a lo largo de nuestras deliberaciones. El rey de Austria será el jefe del gobierno, presidirá la Cámara de los Comunes y los Lores, donde tendrá el poder de promulgar proyectos de ley, declarar la guerra y supervisar los tratados. La corona de Austria recibirá el título de Reichsmarschall, donde es el comandante en jefe de facto de las Fuerzas Armadas de Austria. El rey conservará también la facultad de dictar reales edictos. Si el monarca reinante considera necesario aprobar personalmente la legislación por cualquier motivo, puede emitir un real edicto para hacerlo. Esta ley permanecerá en vigor hasta que se elija a su sucesor, pudiendo el nuevo rey renovar estos reales edictos o darlos por terminados. En lo que se refiere a las leyes de sucesión, el rey tendrá la capacidad de nombrar un sucesor de su elección de su dinastía. Este sucesor se determinará por mérito y no por orden de nacimiento. Solo el más competente de su descendencia masculina será elegido para heredar la corona.
Si no hubiere descendencia masculina del rey, entonces el más calificado de sus hermanos o sobrinos será elegido para sucederlo. La corona de Austria no se puede transmitir a nadie fuera de la dinastía von Kufstein. Como tal, solo los hombres alemanes de pura sangre serán capaces de suceder al monarca reinante. En cuanto a los miembros femeninos de la dinastía von Kufstein, todos los matrimonios pertenecientes a estas mujeres deben ser de naturaleza matrilineal. Si, por cualquier motivo, el rey fallece sin elegir un heredero, la corte real votará sobre los miembros masculinos de la dinastía von Kufstein para la sucesión. Una mayoría simple elegirá el resultado. Si, por cualquier motivo, surge la necesidad de destituir al rey de su cargo, se puede hacer siempre que se logre una decisión unánime tanto de la Cámara de los Comunes como de la Cámara de los Lores. El rey no podrá editar la Constitución de Austria a menos que una mayoría de 3/4 dentro de la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores decida lo contrario. Habiendo hablado sobre los asuntos relacionados con el rey de Austria, Berengar miró a la multitud. Tomó varios días de amargo debate para lograr este resultado. Aún así, finalmente la gente asintió con la cabeza en respuesta a los términos presentados. Habiendo visto esto, Berengar inmediatamente comenzó a abordar el papel de la corte real. La Real Audiencia actuará como asesores personales del rey reinante, así como los jefes de los distintos departamentos federales. Asesorarán al rey como expertos en sus respectivos campos y controlarán los asuntos propios de su departamento. Los miembros de la Real Audiencia Tribunal tendrá el poder de redactar un proyecto de ley que se pasará a la Cámara de los Lores para su revisión. En cuanto a la selección de los miembros de la Corte Real, pueden ser elegidos directamente del monarca reinante o ser sugeridos por la Cámara de los Lores. Los requisitos mínimos para ser seleccionado como miembro de la Real Audiencia son los siguientes. Deben tener un mínimo de 35 años de edad y ser ciudadanos de Austria durante al menos 10 años sin doble nacionalidad. Deben aprobar un examen escrito supervisado por la Corona de Austria, pasar por una extensa verificación de antecedentes y haber ocupado previamente un puesto como funcionario del gobierno. Después de decir esto, Berengar miró a la multitud, que una vez más asintió con la cabeza. Por ahora, esto era simplemente una formalidad para asegurarse de que todo lo que habían debatido en los últimos días todavía estaba de acuerdo. Por suerte para él, nadie estuvo en desacuerdo con los roles de gobierno antes mencionados. Fue con esto en mente que pasó al Poder Judicial. El Poder Judicial del Reino de Austria estará a cargo de un Tribunal Supremo y de los tribunales inferiores que el Parlamento pueda ordenar y establecer de vez en cuando. Los jueces, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Inferior, ocuparán sus cargos durante la buena conducta, y recibirán, en los tiempos establecidos, por sus servicios, una remuneración, la cual no será disminuida durante su continuidad en el cargo. El juicio de todos los delitos, excepto los casos de impeachment, será por jurado, y dicho juicio se llevará a cabo en el ducado donde se hayan cometido dichos crímenes, pero cuando no se cometa dentro de ningún ducado, el juicio se llevará a cabo en el lugar o lugares que el Parlamento haya ordenado por ley. Berengar admitió para sí mismo que la parte judicial de su gobierno fue copiada casi palabra por palabra de la Constitución de los Estados Unidos de su vida anterior. No quería tener nada que ver con sentenciar a criminales a menos que estuviera relacionado con temas como traición, crímenes de guerra, etc. Tras superar esta parte final y ver el acuerdo unánime de los miembros de la sociedad reunidos en el Reichstag, Berengar respiró hondo. Ahora que había establecido los 3 poderes del Estado, necesitaba discutir otras reformas esenciales a la Constitución, como los derechos individuales. Capítulo 404. Convención Constitucional Parte 2. Habiendo establecido las 3 ramas del gobierno dentro de la Constitución austriaca, Berengar ahora se había movido hacia los derechos y libertades individuales que las personas en su sociedad mantendrían. Naturalmente, como monarquía semiconstitucional, la gente no tendría la amplitud de libertades que tuvo durante la vida pasada de Berengar. La enmienda y de la Declaración de Derechos de Austria es la siguiente. A menos que en el caso de que tales libertades hayan sido consideradas una amenaza para la seguridad nacional, el Parlamento no promulgará ninguna ley con respecto al establecimiento de una religión o que prohíba el libre ejercicio de la misma, o coartar la libertad de expresión, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y solicitar al gobierno la reparación de agravios. La enmienda 2 de la Declaración de Derechos de Austria es la siguiente. A menos que tal acción se considere necesaria para la seguridad nacional, ningún soldado podrá, en tiempo de paz, ser alojado en ninguna casa, sin el consentimiento del propietario, ni en tiempo de guerra, sino en la forma prescrita por ley. La enmienda 3 de la Declaración de Derechos de Austria es la siguiente. A menos que en el caso de que tales libertades hayan sido consideradas una amenaza a la seguridad nacional, el derecho de las personas a estar seguros en sus personas, casas, papeles y efectos, contra registros e incautaciones irrazonables, no será violado, y no se emitirá ninguna orden de arresto. Cuestión, sino por causa probable, apoyada por juramento o afirmación, y describiendo particularmente el lugar a ser registrado, y las personas o cosas a ser embargadas. La enmienda 4 de la Declaración de Derechos de Austria es la siguiente.
A menos que tales libertades hayan sido consideradas una amenaza a la seguridad nacional, ninguna persona será obligada a responder por un delito capital o infamante, a menos que sea por una presentación o acusación de un gran jurado, excepto los casos que surjan en el fuerzas terrestres o navales, o en la milicia, cuando estén en servicio efectivo en tiempo de guerra o peligro público, ni ninguna persona estará sujeta por el mismo delito a ser puesta 2 veces en peligro de vida o integridad física, ni será compelido en causa criminal a declarar contra sí mismo, ni será privado de la vida, libertad o propiedad, sin el debido proceso de ley, ni se tomará la propiedad privada para uso público, sin justa compensación. La enmienda V de la Declaración de Derechos de Austria es la siguiente. A menos que en el caso de que tales libertades hayan sido consideradas una amenaza a la seguridad nacional, en todos los procesos penales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido y público, por un jurado imparcial del Estado y distrito donde se haya cometido el delito, cuyo distrito deberá haber sido previamente determinado por la ley, y ser informado de la naturaleza y causa de la acusación, ser confrontado con los testigos en su contra, tener proceso compulsorio para obtener testigos a su favor, y contar con la asistencia de un abogado para su defensa. La enmienda B de la Declaración de Derechos de Austria es la siguiente. A menos que en el caso de que tales libertades hayan sido consideradas una amenaza para la seguridad nacional, no se exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni se infligirán castigos crueles e inusuales. Berengar una vez más simplemente había copiado varios aspectos de la Constitución de los Estados Unidos que consideró necesarios. Sin embargo, con el propósito de la estabilidad futura de su imperio y para combatir la amenaza potencial de ideologías peligrosas, Berengar se había asegurado de que hubiera una exención a estos derechos individuales bajo el pretexto de la seguridad nacional. Con estas enmiendas pronunciadas, Berengar buscó para ver si algún miembro de la Convención Constitucional no estaba de acuerdo con alguno de los términos presentados. Sin embargo, tales cosas ya se habían debatido a fondo en los últimos días y, por lo tanto, ni una sola persona rechazó estas nociones, habiéndose establecido los 3 poderes del Estado y los derechos individuales del pueblo. Había un artículo final de la Constitución que Berengar quería establecer. Por lo tanto, habló en un tono autoritario al dirigirse a la convención. Hay una adición final que quería agregar a nuestra Constitución y, por lo tanto, la presentaré ahora donde estará abierta al público para decidir si está contenida o no. Todos los hombres, que tengan entre 18 y 30 años de edad, deben cumplir un mínimo de 4 años en servicio activo en las Fuerzas Armadas de Austria y otros 4 en las reservas. Las exenciones se otorgarán bajo la condición de que uno pueda ser considerado no apto para el servicio. Sin embargo, si efectivamente se considera que no es apto para el servicio sin la debida incapacidad, estará obligado a pagar un 3% adicional del impuesto sobre la renta hasta la edad de 37 años por un máximo de 11 años. Después de decir esto, Berengar miró a la gente reunida esperando que estallara algún tipo de debate feroz, lo que provocó que esta convención constitucional continuara durante unos días más. Sin embargo, solo quedó el silencio. Eso es hasta que un hombre, en particular, se puso de pie. Este hombre era muy respetado dentro del Reino de Austria como su general más destacado. Cuando Eckhart se puso de pie, lanzó un saludo romano hacia su monarca mientras gritaba un eslogan patriótico. Por el rey y la patria. Al ver la ferviente respuesta del hombre responsable de muchas de las victorias de su reino, todos los demás en la sala se pusieron de pie y siguieron sus pasos. Por el rey y la patria. Berengar miró a los hombres reunidos ante él con una sensación de orgullo cuando les devolvió el saludo con uno propio y con la frase que solía usar en respuesta. Victoria aclamada. Tras hacerlo, permitió que se calmara la conmoción antes de dirigirse a los miembros de la Convención Constituyente. Si no hay desacuerdos, concluiré esta Convención Constitucional y ratificaremos este documento como base de nuestro gobierno. Dicho esto, la multitud estalló en vítores. Después de varios días de agonizante debate, finalmente habían llegado a un acuerdo unánime sobre las funciones del gobierno y las libertades del pueblo. Si bien este gobierno puede parecer restrictivo para la gente de la vida pasada de Berengar, sin duda fue el más liberal que jamás se había visto en este mundo medieval. Por supuesto, al final, bajo el pretexto de la seguridad nacional y el poder de los edictos reales, la corona real de Austria todavía tenía una autoridad significativa para hacer lo que quisiera con el país. Así, en realidad, el poder de Berengar no estaba limitado en ninguna capacidad significativa que pudiera impedirle instituir las reformas que consideraba necesarias para la sociedad. Lo que logró crear esta convención constitucional fue un sentido de pertenencia por parte de todos los miembros de la sociedad, como si todas las clases estuvieran representadas en la creación de esta nueva forma de gobierno, en lugar de que el rey la redactara él mismo. Cuando Berengar regresó a su palacio, comenzó a preguntarse si alguna vez se presentaría una verdadera república liberal en este mundo que había alterado tan drásticamente. Después de todo, con el poder abrumador y la superioridad tecnológica del futuro imperio alemán, ¿buscarían las otras naciones emular su monarquía semi-constitucional? ¿Llegaría alguna vez a suceder la era de la Ilustración y sus ideales? Cuando consideró el hecho de que su sociedad algún día sería la envidia del mundo,
con principios basados en las ideas del colectivismo, el militarismo, la meritocracia y la autarquía. ¿Cómo brotarían las ideas de libertad e individualismo cuando su pueblo se diera cuenta de que bajo el reinado de sus monarcas, habían sido elevados a un estado en el que el hombre promedio vivía una vida mejor que la de los nobles extranjeros? Pensó en estas preguntas mientras abría la puerta de su palacio y entraba. Como había sospechado, su familia lo estaba esperando, con diferentes expresiones. A Linde le preocupaba que pudiera haber cedido demasiado poder de sí mismo en un intento por apaciguar a las masas, mientras que Adela estaba feliz de que estuviera tomando medidas para garantizar los derechos de la gente común. Por otro lado, a Honoria simplemente no le importaba la convención constitucional ya que no la afectaría a ella ni a sus hijos. En cambio, estaba feliz de que su esposo estuviera en casa para poder jugar con él. Así fue ella la primera en acercarse a él y plantarle un beso en los labios mientras le susurraba al oído. «Bienvenido a casa, papá». Berengar ya se había acostumbrado a la expresión íntima que la joven princesa usaba para referirse a él y acarició su cabello púrpura mientras la abrazaba. Después de esto, sus otras esposas hicieron lo mismo en un intento de superarse entre sí, cada una besándolo, antes de referirse a él por sus apodos cariñosos. Sin embargo, en el momento siguiente, sucedió algo inesperado. Henrietta corrió y lo abrazó antes de plantarle un beso en la mejilla. Después de hacerlo, apoyó la cabeza en su pecho antes de decir las palabras contenidas en lo profundo de su corazón juvenil. «Bienvenido a casa, hermano mayor». Berengar estaba confundido. Su hermana normalmente no se comportaba de una manera tan afectuosa como sus amantes. De hecho, desde hace un tiempo, ella ha estado instigando deliberadamente el conflicto entre sus esposas, pero ahora, de repente, siguió la forma en que lo recibieron al regresar a casa. Estaba agradecido de que ella no lo besara en los labios, o de lo contrario tendría que tener una conversación incómoda con la chica sobre los límites. Debido a lo intoxicado que estaba, Berengar había olvidado por completo lo que presenció durante el tiempo que jugó al póker con su hermana. Por lo tanto, no podía pensar racionalmente por qué su comportamiento fue tan esporádico durante estos últimos meses. Sin embargo, decidió no insistir en ello y rápidamente acarició su cabello dorado antes de cambiar de tema. Entonces, ¿qué hay para cenar? Si bien es posible que Berengar no sepa lo que estaba pasando por la mente de su hermana pequeña, Linde había comenzado a mirar a la joven con sospecha. Henrietta se había robado el centro de atención sin ayuda, cuando se ganó la mayor parte del afecto de Berengar. El veterano jefe de espías comenzó a considerar que muy posiblemente, Henrietta no era el conejito que siempre había pensado en ella, sino que era un zorro astuto. Berengar era un hombre racional y lógico. Debido a esto, nunca había considerado la posibilidad de que tal vez Henrietta estuviera comenzando a desarrollar sentimientos por él. Después de todo, había estado encerrada en el castillo toda su vida. Debido a esto, la niña tenía una interacción limitada con personas ajenas a su familia, y eran todas las niñas de su escuela. Sus dos hermanos eran los únicos hombres con los que alguna vez había interactuado de manera significativa y que eran remotamente cercanos a su edad. Con Lambert muerto y Berengar siendo el único hombre en su vida, naturalmente, cuando entró en la adolescencia y comenzó la pubertad, había comenzado a considerar algunas ideas tabú. Una cosa era segura: si Berengar no encontraba pronto un pretendiente adecuado para su hermana, estaba obligada a actuar sobre sus fantasías incestuosas, que era algo que solo podría traer problemas para el joven monarca. Sin embargo, él no sabía nada de esto, y como tal, llevó a su familia al comedor, donde disfrutaron de una comida en paz. La única persona en la habitación que había comenzado a sospechar de las intenciones de Henrietta era Linde, cuya mirada nunca se apartó de la vista de la joven. Capítulo 405. En el nombre de Dios. Con la desastrosa derrota que había sufrido el reino de Aragón y sus ejércitos cruzados de apoyo fuera de la ciudad de Granada, el mundo católico prácticamente se puso de cabeza de la noche a la mañana. Adelbrand no se quedó de brazos cruzados y condujo a los suyos al territorio granadino ocupado para liberarlo de los opresores católicos. Batalla tras batalla, la superioridad de su artillería y los soldados individuales bajo su mando habían masacrado por completo a las fuerzas ibéricas. Al hacerlo, rescató con éxito a Arnulfo y al resto de la Guardia Real de Granada de sus perseguidores. Si bien el rey de Aragón había huido con éxito de la vista de la masacre de su soldado, estaba lejos de estar ileso. Físicamente estaba bien. Sin embargo, mentalmente, el hombre no podía superar su miedo. Cada vez que cerraba los ojos, podía escuchar el rugido de la artillería austriaca y las explosiones de fuego que resultaban de sus proyectiles. La conversión de sus hombres en nada más que pasta de carne tuvo un efecto particularmente escalofriante en su estado mental. Si Austria tenía armas tan temibles, cuando llegó la cruzada, sabía que solo la muerte esperaba a aquellos que se embarcaron en una aventura tan tonta. A pesar de esto, envió una advertencia al papado sobre lo que había presenciado en el campo de batalla. El Papa Julio acababa de terminar de leer la carta escrita por el rey Felipe de Aragón. Sus manos temblaban de rabia mientras rompía el documento en pedazos en un ataque de furia. El rey de Aragón había pedido al Papa que reuniera a todos los cristianos fieles y los enviara a Iberia.
Creía que no había forma concebible para que la Unión Ibérica lograra la victoria. La sola idea de que el rey de Aragón sintiera que la derrota era inevitable sin enviar a innumerables hombres a la picadora de carne provocó una abrumadora sensación de ira en el vicario de Cristo. Justo cuando los católicos estaban a punto de ganar la reconquista de siglos de duración, Berengar el Maldito había desplegado sus fuerzas en defensa de los invasores moros. Austria bloqueó su camino sin importar qué estratagema por el poder el papado buscaba lograr. Maldito seas, Berengar von Kufstein. Siempre estás un paso por delante de mí, sin importar dónde intente atacar. Es simplemente intolerable. ¿Qué clase de diablo eres para atormentarme de esa manera? Si Berengar pudiera escuchar las palabras del Papa en este momento, estaría sonriendo con una mueca maliciosa genuinamente digna del diablo. El mayor partidario militar del papado estaba al borde del colapso. Con la pérdida del norte de Italia y Suiza, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico quedó aislado del resto de su imperio, que actualmente luchaba entre ellos por un título sin sentido. Después de una derrota humillante ante el ejército austríaco, Bálsamo Corsini se negó rotundamente a ayudar al papado en sus intentos de contrarrestar el ascenso al poder de Berengar. El hombre estaba demasiado asustado incluso para arriesgarse a tener la más mínima posibilidad de tener el poderío de las Fuerzas Armadas de Austria a sus puertas una vez más. Con la construcción en curso de la principal base naval en Malta, Berengar pronto tendría una ubicación privilegiada para atacar a cualquier potencia dentro del Mediterráneo. La sola idea de que Austria controlaba la tierra y los mares de manera dominante fue suficiente para que el Papa deseara la muerte y la condenación de toda su población. Julius estaba tan alterado que ya no podía pensar con claridad. De alguna manera se le ocurrió la brillante idea de emitir un decreto a todo el mundo católico en un estado de confusión mental. Por lo tanto, puso una fachada tranquila mientras salía a su balcón y anunciaba al pueblo de Roma la supuesta palabra de Dios. Cualquier hombre que dé su vida en pos de la reconquista, superará las profundidades del purgatorio y entrará directamente por las puertas del cielo. Matar a un infiel es ganar un estatus más alto en el reino del Señor. Y hombres justos de la cristiandad, y expulsar a los moros y sus aliados austríacos de la península ibérica. Dios lo quiera. Después de decir esto, el Papa se retiró inmediatamente de su balcón. Regresó a su trono papal y comenzó a maldecir a sus enemigos en voz alta, sin darse cuenta de que los cardenales estaban cerca observando su comportamiento errático. No me importa cuántos hombres deban sangrar para lograrlo, pero no te equivoques, Berengar von Kufstein, tu miserable ejército será expulsado de las tierras de Iberia, y los católicos lograrán su victoria sobre tu herejía. No reemplazarás la Iglesia como la mayor potencia de Occidente. Pasaron semanas desde el anuncio del Papa llamando a todos los hombres de fe a marchar a Iberia en un intento de erradicar a los granadinos y sus aliados austríacos. En este momento, los distintos reyes de Europa reaccionaron al mensaje de manera diferente. Al igual que el rey de Hungría, algunos estaban ansiosos por vengarse de Austria por agravios pasados y, por lo tanto, enviaron al conflicto no solo un destacamento de sus militares, sino también decenas de miles de sus campesinos. Otros, como los reyes de Inglaterra y Francia, estaban demasiado ocupados con sus pequeñas disputas para molestarse en enviar tropas a la península ibérica. A pesar de esto, muchos de sus campesinos que buscaban la gloria en el más allá recogieron todas las armas que pudieron manejar y viajaron voluntariamente a la tierra que se suponía garantizaría un lugar en el reino de los cielos. Después de todo, una eternidad en el dominio del Señor era mucho mejor que la vida de un siervo. Incluso Polonia-Lituania se vio afectada por este decreto. Creyendo que estaban al borde de la victoria con la orden teutónica, la Commonwealth polaco-lituana envió 10.000 soldados a la península ibérica y otros 20.000 campesinos. No tenían idea de que Berengar había puesto su mirada en el estado angosto que era el estado teutónico y las tierras que pertenecieron a Prusia en su vida pasada. Cientos de miles de cristianos habían tomado la cruz en un intento de recuperar las tierras que pertenecían al Emirato de Granada. En respuesta a esto, Hassan al-Fadl, el sultán de Granada, comenzó a entrar en pánico mientras estaba parado dentro de la sala de guerra de su palacio real. A su lado estaban 3 generales destacados, 2 de los cuales eran austriacos. El general Arnulf von Tiersee, comandante de la coalición austro-granadina, habló con confianza mientras intentaba asegurarle al joven sultán que no tenía por qué preocuparse. Su Majestad debe mantener la calma. Aunque cientos de miles de fuerzas hostiles marcharán sobre estas tierras, todavía tiene el apoyo de la Primera División. Estoy seguro de que Su Majestad el Rey Berengar ya está planeando enviar tropas adicionales a Granada mientras hablamos. Adelbrand se burló en respuesta a esto antes de comentar por su cuenta. Su Majestad probablemente liderará la carga él mismo después de escuchar que un ejército tan masivo está en camino. Ya sabes cómo es el Rey Berengar, le gusta estar en el fragor del combate, dudo que pierda la oportunidad de entretener a su interminable ejército. Sed de sangre. Al escuchar que su aliado probablemente enviaría más apoyo, Hassan comenzó a calmarse un poco. Para ayudar a sus nervios, tomó un sorbo del vino fortificado que había adquirido de su comercio con Austria. El hombre casi se atragantó con el líquido cuando escuchó más especulaciones de Adelbrand.
Su Majestad puede solicitar la ayuda del Imperio Bizantino. Después de todo, tiene estrechos vínculos con el emperador, y nuestro ejército aún está en proceso de equiparse con las armas más nuevas. Tal vez incluso traiga las fuerzas de Bohemia con él. Después de todo, todavía tienen que ser realmente probados en la batalla. Adelbrand asintió con la cabeza en acuerdo. Berengar no formó el ejército real de Bohemia para que pudieran sentarse y defender sus fronteras. En cuanto a los bizantinos, fue un poco exagerado involucrarlos considerando su historia con las naciones musulmanas. Sin embargo, si alguien pudo convencer al emperador de que enviara un ejército a Granada para luchar contra los católicos, ese fue Berengar. Cuando Hassan escuchó esto, inmediatamente comenzó a preguntar cuántas tropas acudirían en su apoyo. ¿Cuántos hombres crees que traerá Berengar con él? Al escuchar esto, Adelbrand y Arnulf se miraron con miradas complicadas, como si estuvieran tratando de averiguar cómo funcionaba la mente de su lieje. Finalmente, fue Arnulf quien suspiró antes de revelar sus pensamientos sobre el asunto. A su majestad no le gusta simplemente ganar guerras, él aspira a dominar en cada conflicto. No me sorprendería si trajera otra división con él, y sin importar cuántas tropas haya logrado reunir en Bohemia. Así que lo más probable es que unos 30.000 soldados adicionales, que deberían ser más que suficientes para manejar al enemigo. Después de escuchar tal respuesta, Hassan se sintió aliviado y ya no estaba preocupado por su futuro. Había visto el nivel de destrucción que una sola división austriaca había causado a un ejército del doble de su tamaño. Así, si llegara otro a Granada, ya no tendría que preocuparse por la guerra. Todo lo que quedaba por hacer ahora era beber y esperar a que llegara la tormenta.